Hola EOMers, hoy estamos de celebración porque tenemos dos cosas que contaros. La primera es que cumplimos un año desde que sacamos nuestro modelo de suscripción y desde entonces os habéis sumado más de 900 personas. 1 año y 900 suscriptores, ¿eh? Joder, qué tiempos. Hoy celebramos que hemos cumplido 8 años gracias a más de 8.000 suscriptores. Pero lo importante de hoy no es tanto esa doble cifra, sino el camino que hay entre ellas. Como arrancan las buenas películas, con esa frase de quizás te preguntes cómo hemos llegado hasta aquí. Así que hoy te lo vamos a contar. Podríamos decir que ha sido un camino con algunas bajadas Suscriptores. y también con subidas. ¿Ha sido fácil? No, para nada. ¿Pero ha sido divertido? La verdad es que muchísimo. Teníamos ganas de hacer muchísimas cosas al principio. Más mapas, más charlas, la radio, la tele, que de hecho hasta nos pusimos a escribir un libro. Pero al poco de empezar, cuando aún éramos un equipo pequeño, llegó la pandemia. Y todo lo que veníamos haciendo, hubo que hacerlo con mascarilla. Y alguien se tomó demasiado en serio ese proverbio chino de que ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y se nos fue de las manos. Que si el asalto al Capitolio, que si la salida atropellada a Afganistán, que si la invasión rusa de Ucrania, y casi siempre ocurría además en viernes o festivo, por supuesto, ya por desgracia estamos acostumbrados. Lo mejor de todo es que el equipo cada vez crecía más y el ambiente de la oficina se iba pareciendo poco a poco a un episodio de The Office. Quizás ser un pequeño manicomio ha sido el ingrediente secreto para nuestros podcasts, el nuevo libro y todas las ideas que se nos han ido ocurriendo por el camino. Esto empezó con un puñado de imberbes y ahora ya hay matrimonios, hipotecas e hijos de por medio, porque al final 8 años son muchos años. Pero vaya por delante que lo mejor de este camino ha sido la compañía. Todas esas personas que habéis sido parte de él, de quienes hemos aprendido, con quienes hemos disfrutado y que de una forma u otra han confiado en nosotros. Así que donde hemos llegado hoy y donde quiera que lleguemos en el futuro, será gracias a ese apoyo y a esa confianza. Así que gracias por ser parte del orden mundial. En este podcast también tenemos momentos especiales, noches electorales o cifras redondas de episodios. Y esos momentos especiales nos gusta celebrarlos haciéndote parte de los episodios. Más aún si, como hoy, estamos de cumpleaños. Así que hoy, en No es el fin del mundo, tenemos preguntas y respuestas. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, hoy estamos de celebración, como ya hemos dicho, estamos en el Palacio de la Prensa de Madrid, de nuevo, muy bien acompañados, de nuevo, con un montón de gente, otro lleno más, nos estamos mal acostumbrando, porque aquí queremos celebrar que cumplimos 8 años de forma profesional en el orden mundial y que habéis alcanzado, ya sois, más de 8.000 suscriptores. Supongo que quien escuche esto después de haberse grabado, pues ya lo habrá intuido, ¿no? Que aquí hay mucha gente, que estamos muy bien rodeados, pero de verdad que es un gusto, o sea que muchísimas gracias por acompañarnos. Os voy a pedir un aplauso para que se os oiga. Esto está hasta la bandera, aquí no cabe ya nadie más. De verdad que muchísimas gracias, porque además también quiero decir, cuando se hacen las cosas bien, mucha gente que tenía entrada y no ha podido venir ha avisado para que otras personas pudiesen disfrutar las entradas, o sea que es quizás muy español de bueno, no voy y ya está. Así que bueno, también gracias a incluso a las personas que no han podido venir y que han avisado. Hoy es un preguntas y respuestas, además XL, por así decirlo, porque estamos con mesa grande. Están Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba?
Pues muy bien, muy nerviosa, muy emocionada. No te Después esperabas de el vídeo, No me ¿eh? esperaba el vídeo y de repente así como, ¡ay, mira, Fernando Imberbe! Sí. ¡Madre mía! No, qué bonito, jo. Pues no, sí. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de ver la sala llena, después también de todo el currazo de los compis preparando todo esto. Y, joder, que yo pues con ganas de pasarlo bien y de que todo el mundo lo pase muy bien. Eso es, hoy es un día de, ya digo, de pasarlo bien, de disfrutar y de, bueno, de celebrar que otro año más seguimos aquí dando por saco. David Gómez, ¿qué tal, David? Pues comparto lo que dice Alba, emocionado. Estamos acostumbrados a partirnos de risa en el podcast, pero no tanto a aguantarnos las lágrimas o a Momentos de emocionarnos. emoción. Entonces ha sido complicado, nos dedicamos a hablar mucho y a encontrar muchas palabras, pero a veces se hace difícil. Yo este vídeo me ha descolocado. dejado un poco tocado, ¿eh? ¿Tú estás hoy de celebración por esto o porque empieza el Mundial? Mira, de hecho tenemos la bandera de México Es por verdad, algo. es verdad. Por ambas cosas. Hoy Nos es un falta la de día- Sudáfrica. Claro, hoy vuelve la ilusión. Bueno, nunca se ha ido, Nunca se ha ido. pero hoy más que nunca la tenemos con el Mundial y con este evento. Empieza mes y medio de reservar grandes noches para un Curazao Ecuador. Jara Monter, ¿qué tal, Jara? Pues en contraposición a David, el Mundial a mí me da un ¿Te da poco igual? igual, Muy bien. pero muy emocionada por estar aquí, por ver a tantísima gente y porque es mi primera preguntas y respuestas. Es verdad, es verdad. Hacía mucho que no hacíamos uno. Ya iba tocando, así que qué mejor momento que hacerlo hoy. Y el último, Eduardo Saldaña. Eduardo, y el menos importante, Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, muy contento. Alba está envidiosa porque a mí ya me han dado un regalo. Ya. Ya me han regalado un libro. El Me viene partido muy bien. de No sé largo, si ¿eh? habrá gente de los que se vienen conmigo a Vietnam y Camboya, pero me va a venir bien. No escondas el alijo que tienes por ahí, porque has... Para ahí, para mí. Las palomitas. Claro, es que es me que he ha pillado- comprado unas palomitas, porque Claro. a mí me gustan mucho las palomitas y están muy buenas aquí. Sí, y la bebida de cola también. Marca porque te- X, que he puesto Claro. una cinta aislante que tenía, Claro. cinta americana, Sí. ¿sabes? Tú has venido aquí a No echar la pagar, tarde, pues, tampoco básicamente. vamos a hacerle publicidad gratis, ¿sabes? Pues nada, Eduardo, la de currar no se la sigue sin saber, pero bueno, hacía mucho que no hacíamos eso, uno de estos episodios, así que bueno, vamos a explicar un poco la dinámica, a lo mejor a oyentes que llevan más tiempo con nosotros sí que se acuerdan de anteriores preguntas y respuestas, y es que para este caso los oyentes / suscriptores, porque todas las personas que nos acompañáis hoy aquí sois suscriptores o pues O amigos. o amigos o gente que está muy cercana al suscriptor de turno y que les ha conseguido colar, pero Y, Fer, hay gente que nos ha visto, pero desde los inicios, ¿eh? desde la guardería. Desde la guardería, desde que esto era casi un protoblog, hay Guardería gente aquí Eon. acompañándonos y Sí, sí. nos hace mucha ilusión. Sí, ya son muchos años, pero bueno, que básicamente, como decíamos, los oyentes nos habéis mandado vuestras preguntas, algunas, no todas, porque han llegado decenas de ellas, las hemos recopilado aquí para irlas un poco contestando. Hay absolutamente de todo, hay sobre el mundo, sobre la situación actual, sobre la vida y sobre OMA, así que bueno, vamos a ir hablando sobre ella. La primera, que además muchas son parecidas y las hemos ido agrupando, aquí Adrián nos preguntaba: ¿cómo organizáis y repartís el trabajo dependiendo del tema? Y luego también Hugo, que se parecía mucho, nos decía: ¿cómo os informáis para poder informar? Esto es verdad que nos lo preguntan muchísimo, Sí, de cómo es os preparáis, habitual. cómo os organizáis, de vuestro día a día en la oficina cómo es. Claro, esto depende de los equipos, ¿no? Pero barriendo para el podcast, pues hay un equipo de podcast, que somos los que estamos aquí presentes. Y más gente también. Y más gente que también están por aquí, pues John, Lola, etcétera. Entonces, pues nos reunimos, tenemos un calendario que es un Excel muy cutre, porque bueno, es así, pero se Por lo entiende menos que tenemos un Excel, que por si lo por menos tenemos Fernando un y por mí Excel. fuera... A Eduardo le sigue dando ansiedad cada vez que abrimos ese Excel 3 años después, pero bueno, cosas que vamos manejando. Y ahí pues vamos diciendo, vale, ¿de qué queremos hablar en este día? O igual sí que tenemos un calendario internacional de, vale, esto va a pasar dentro de 3 meses. Oye, pues molaría hacer este tema. Y luego hay cosas como los express que vamos viendo sobre la marcha, o Si de repente... explota algo y ya no te queda más remedio. Efectivamente. O de repente vemos un tema que está un poco más candente y le intentamos encontrar una derivada pues un poco más profunda, y ahí lo vamos repartiendo. Hay veces que te toca lo que te toca y aprendes un montón en el proceso, otras veces que dices, claro, es que Jara es una friki de este tema, entonces este tema lo va a hacer Jara. Me lo quedo yo. Se lo queda Jara, o Eduardo es un friki de cualquier tema y entonces pues se lo queda Eduardo. Se ¿no? queda cualquier tema. Se queda cualquier tema. Y a Bueno, partir no. de ahí pues ya agendamos grabaciones, nos vamos coordinando, se va entregando guión. Esto es algo que hemos contado muchas veces, que es que pues hacemos los esquemas en conjunto. O sea, un tema no lo prepara una persona sola, sino que hay una conversación al respecto, hay un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, pues el podcast es un trabajo colectivo y eso también se refleja en los guiones, en la grabación y en todo el producto final, básicamente. Y luego está la pregunta de eso, de cómo nos informamos para luego pues hacer nuestros episodios, artículos, tal.
Y solo las 500 pestañas de David en el buscador Esa de RAM. Google. Es que esto no lo sabéis, pero tú vas al ordenador de David y son todo mini pestañas que yo no sé cómo es capaz de llegar con el ratón. Utiliza la pelotita roja esa que hay alrededor Claro, de alta en medio de precisión. alta precisión, claro. Pero Para no tiene cerrarla. todo un sentido. Al final, tú abres una ventana con muchas pestañas sobre un tema concreto. Por ejemplo, si estoy haciendo el boletín, el Blitz, pues dedico una ventana con muchas pestañas solo para el boletín. Si voy a hacer un guión de Realpolitik, de No es el fin del mundo, pues una ventana con muchas pestañas sobre ese tema. Luego se me olvida cerrarlas. Y me quejo de que va lento el ordenador. Este pero- ordena va fatal. Pero en Pero el fondo también informarse es un poco como trabajo académico. Si habéis estado en la universidad cuando hacéis un trabajo de la uni, que claro, carreras muy variadas, ¿no? Pero ese trabajo de investigación más académico y luego lo que pasa es que lo trasladamos a nuestro tono, a irlo filtrando. Muchas veces también hay una idea de no tengo ni idea de este tema o controlo muy poquito, pues oye, voy a leerme qué hay en internet al respecto. Voy a leer la Wikipedia de esto, no que la Wikipedia sea una fuente, pero voy a enterarme y a partir de ahí ya voy a intentar encontrar un enfoque, voy a empezar a rascar más, a investigar más y así es como un trabajo académico más, lo que pasa es que luego adaptado a un guión o a unos artículos o al producto que sea. Sobre todo porque hay temas de los que llegas y no tienes absolutamente ni idea. Si empiezas con un tema que sí que más o menos controlas, evidentemente la búsqueda es mucho más fácil porque ya vas directamente un poco a lo que te puede sonar. O ya has leído libros O sobre ya has ello. leído libros, Claro, sí. el libro que le han regalado a Eduardo, lee ese título. Porque eso va a Las acabar en venas un del episodio. dragón, confucianismo, taoísmo y budismo. Y Ojo, yo ahora me estoy leyendo una biografía de Pol Pot. No sé, ¿con qué estáis leyendo vosotros para vuestros guiones? Yo ahora estoy leyendo mucha cosa LGBT porque mi próximo guión es sobre la lucha LGBT. Pues eso. Claro. Pol Pot no era muy amigo de eso. No, ya te lo digo yo. Ni de la gente con gafas. Aquí 4 estaríamos ejecutados. Sí. Pero bueno, que ese tipo de fricadas que en principio van al fondo del cerebro, en algún momento del futuro servirán para hacer un episodio de Dios sabe qué. Pero todo eso lo utilizamos. Luego, esta pregunta ya sí más de política internacional. Aquí Álvaro nos ha puesto. Entonces, la mayoría de las personas que vamos a citar están por aquí, no han puesto apellidos y tal, para no tener lío con la Agencia de Protección de Datos, pero en cualquier caso os tocará el corazón si hablamos de vosotros o vosotras. Porque Álvaro nos pregunta, ¿en qué punto se encuentra China a nivel militar respecto a Estados Unidos, teniendo en cuenta que China a nivel económico podría estar adelantando a Estados Unidos y la supremacía global de este último se apoyaría ya únicamente en el pilar militar? Aquí Álvaro ya ha disertado sobre su teoría, pero en cualquier caso hay una pregunta en la reflexión. Sí, exactamente. Hay reflexión y pregunta. No es una pregunta, es un comentario. Claro, claro. Bueno, pero en este caso viene con los signos Está de bien interrogación. tirada, ¿eh? Está muy bien Sí, tirada. sí, Pero es sí, una pregunta chula. Es una buena reflexión Sí, sí, y sí. una buena pregunta. Vamos a empezar por el final de esa pregunta, que es la parte estrictamente económica. Según los datos del Fondo Monetario Internacional en 2026, en este año, el PIB nominal de Estados Unidos estaría en unos 32 billones de dólares. Nuestros billones. Los no buenos, los B. Eso es, los buenos. Mientras que el de China estaría cerca de los 21. Así que hay todavía una brecha importante, al menos en términos cuantitativos. Otro dato interesante es que aproximadamente entre 2005 y 2018 es la época en la que China reduce esa distancia con Estados Unidos y se habla de que puede alcanzarles en un futuro no muy lejano. Vamos a decir que es el prime de China. Sí, en ese crecimiento es la época económico. de potencia emergente, portadas de The Economist, Claro. etcétera. Pero ojo, desde 2018 China ya no recorta terreno, al menos no con esa celeridad que lo hacía antes. Es más, sabemos que durante los últimos años ese crecimiento chino se ha moderado y especialmente tras la pandemia de la COVID-19 que afectó mucho a China. Pero el crecimiento de Estados Unidos desde 2020 sí que ha sido muy potente y esa distancia con China se ha vuelto a agrandar. Con el PIB per cápita ocurre más o menos lo mismo. Esa distancia entre Estados Unidos y China se está ampliando. Así que aunque sea evidente que China es la segunda potencia económica mundial y una potencia política de primer orden, habría que ir abandonando esas tesis de que va a superar a Estados Unidos de manera inevitable en el corto plazo. Hablamos de 10-15 años. Este es el corto plazo un poco histórico-geopolítico, para que pensemos en Claro, en corto, a qué nivel. corto, medio y largo plazo. Claro, claro. Largo Bien. plazo vamos a estar todos muertos en ese largo plazo, pero bueno. Eso es. Nosotros vamos a perder años de vida en esos 10 años. Vamos. Sí. Al hilo de esto, recordaba que hace ya unos años, de hecho, creo que fue en septiembre de 2023, no me preguntes el número, que ahí ya me pierdo un poco. Yo que- no podía haberlo puesto, ¿El pero qué? digo, a ver, Pero es una que los fecha. números de los episodios que David se los sabe. Bueno, pero porque... ¿Cuándo lo grabamos más o Al menos? menos está la Claro, familia claro, de bueno. David, pero vamos, o sea, ahí hay algo...
Hubo un episodio que hicimos con Juan Vázquez sobre China, sobre si China estaba en crisis o no, reflexionando un poco sobre eso, sobre el modelo de crecimiento económico, y ahí decíamos que China estaba intentando reequilibrar precisamente ese modelo de crecimiento económico, no tan dependiente del sector inmobiliario, de esas inversiones en infraestructuras y las exportaciones de bajo valor añadido, sino más centrado en el impulso del consumo interno y de esas industrias de alto valor, como podía ser la IA, los vehículos eléctricos, las baterías o las energías renovables. Esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta, que sería el poderío militar. Y esto lo contamos ahora porque primero es importante entender las capacidades económicas que tiene un país para hacer esas inversiones en defensa. Y aquí es donde encontramos también una dinámica parecida. Es verdad que las Fuerzas Armadas chinas han mejorado mucho y se han modernizado mucho en los últimos años de la mano de ese crecimiento económico del país, pero todavía están lejos de las de Estados Unidos por varias razones. No caigamos aquí en la trampa, que es un poco fácil no caer en esto, de comparar simplemente número de cuántos aviones tienes, cuántos buques tienes, el número de cacharros que hay y si uno tiene más que otro, pues Cacharros. Al ya peso. está. Claro, en plan, a ver, ¿cuánto pesa Claro, lo que el tiene kilo esta de lentejas. gallina? En este caso no va de eso, que tú tengas más que China no quiere decir que vayas a ser militarmente mejor que tu enemigo en este caso, ¿no? Porque partiendo de esa premisa, la guerra entre Rusia y Ucrania habría terminado mucho antes y no está siendo así, evidentemente. Luego hay otro factor fundamental y es la experiencia real en combate, porque esto te permite entrenar a tus tropas, probar tus tácticas y también poder corregir errores. La realidad es que en las últimas décadas Estados Unidos tiene mucha experiencia en conflictos por lo que sea. Por razones, claro, que ahora no viene al caso, pero sí. Venimos de Afganistán o Irak a principios de los 2000, pero más recientemente Venezuela, ahora mismo con Irán o incluso toda la ayuda y aprendizajes que están teniendo en Ucrania. Claro. O sea, el ejército de Estados Unidos está poniendo en práctica esos cacharros que decíamos. China, sin embargo, no tiene nada de esto. Su ejército es muy potente, en teoría, pero hace décadas que no vive ningún enfrentamiento real, más allá de esas maniobras que hace frecuentemente en el estrecho de Taiwán. Puede dar Taiwán. alguna pista, pero desde luego no es un partido La de verdad. última guerra como tal de cierta entidad que tuvo fue en el año 79 con Vietnam y duró un mes. Y además Salieron calentitos, ¿eh? Los chinos, salieron mal, salieron Palmaron, mal. sí. Con lo cual, cabe la posibilidad de que, como le ocurrió a Rusia, a la hora de poner en práctica esa doctrina o esas tácticas en un conflicto real, China pues pinchase de manera importante. Y luego está la otra parte, y esto al final es algo que cuando se habla de este tema se obvia, pero es la proyección naval. Aquí alguna vez lo habréis escuchado, si nos oís mucho, la idea de Mahan y la geopolítica de los mares, que a Fernando y a Alba... Estos son los cafeteros, quiero decir. Estos sí, Estos son pues los que bueno, se vamos meten a ponernos majanías. 3 horas de Papúa y cosas La así. cosa es que si tú hay... Ni un directo sin hablar de Mahan, ¿eh? Ni Ya, ese uno. señor, Es ¿eh? que, madre mía, de verdad. Porque no se pueden proyectar cosas aquí, no lo hemos preparado, pero si no tiraríamos una foto de ese señor ahí. Harlan de Mackinder también. Por ya. eso, la santa trinidad de la geopolítica. No, pero básicamente ahí China tiene, o sea, hay una diferencia hay una simetría clara entre los dos actores, porque al final sí, y lo hemos visto estos últimos meses con Estados Unidos, basan su poder en una proyección naval. Está la proyección naval, que es lo más físico, lo digital y tecnológico, pero China no tiene esas capacidades. Es verdad que China está mejorando mucho su producción naval a nivel cívico-militar, y eso lo hemos visto, no sé si habéis visto las imágenes, pero es una locura cuando de repente unos pesqueros chinos hacen una L, una perfecta formación en mitad del océano, y dices, porque tienen una industria cívico-militar bastante desarrollada, pero aún así están muy lejos de lograr las capacidades navales y militares que tiene Estados Unidos. Lo que ha movido Estados Unidos del Caribe a Oriente Próximo en 5 meses es una locura. Eso no te lo hace ningún país hoy en día. Y China está bastante lejos siquiera de poder llegar a mover eso a Taiwán. Entonces, bueno, yo te diría que todavía le queda... Álvaro, ¿no? Era el de la pregunta. O Alberto. Álvaro, sí. Pues eso. Sí. Pues sí, a China todavía le queda bastante carrete, va en camino, pero como decía David, al final recortar esa distancia económica con Estados Unidos es importante. Venga, vamos con más preguntas. Miguel nos dice: hola chicos, me gustaría saber, esta es graciosa, me gustaría saber hasta qué punto lo que contáis en los podcasts está guionizado y si hay algo de espacio para la improvisación, anécdotas y chascarrillos. Quiero decir, como si no hubiese quedado claro, ¿lo metéis todo en el guión o se os ocurre sobre la marcha? Y matiza, gracias para nosotros, el tono es súper fluido y ameno y no sé hasta qué punto está guionizado o hay espacio para la improvisación.
Aquí esto es... se rompe la magia, básicamente. Se rompe la magia, desvelando nuestros secretos. Pues los guiones están muy guionizados, quiero decir, toda la información, los guiones al uso están muy guionizados en general, pero evidentemente los chascarrillos, las anécdotas, cierto chau chau que le decimos nosotros, eso no está guionizado. Entonces, bueno, nos alegra de que no se note. Hay sitios donde se escriben los chistes. Hay sitios me da mucho cringe eso. No, los chistes eso, no. Los chistes es de cosecha propia, y otras cosas, por ejemplo, hay veces que tal vez tenemos algo en guión, pero derivamos y nos ponemos a debatir y nos vamos un poco, pero en general siempre hay un sitio al que volver. Pero diría que nuestros guiones están muy guionizados, que toda la información está muy picada, muy trabajadita y muy bien colocada en guión. Y hasta cierto punto tiene bastante sentido porque, como hemos comentado antes, al final el tema se lo prepara mucho una persona. Claro. Aunque el episodio sí que haya conversaciones en torno a eso y el esquema se haga en conjunto, quien se lee los libros es una de las personas. Entonces, evidentemente la información la tienes que compartir con los demás. Además, cuando estábamos empezando No es el fin del mundo, no sé si os acordáis, que practicamos a realizar algún episodio con guión y sin guión. Y aunque tocaban los mismos temas, era una conversación mucho más dispersa y no tenía esa continuidad en el tiempo que es mucho más fácil para el que lo escucha. Pero, dicho de otra manera, las referencias de Fernando sobre los Simpson no están guionizadas. No están guionizadas. Es talento natural. Son originales, sí. Y también por añadir una cosa para que vosotros y los que nos estén escuchando desde casa entendáis el por qué hacemos esto. Es decir, esto es un podcast conversacional, pero en cierto sentido divulgativo y educativo. Bueno, es la barra del bar. Claro, si guionizado son 2 horas, si tú esto lo haces de chau chau, de una conversación sin guión, acabas perdiéndote, se pierde mucha información que es importante en debates más etéreos. El guión es como la red del funambulista, es decir, la necesitas porque si te pierdes en eso, vuelves, sigues, o si de repente nos estamos yendo por las ramas, es como, venga, continuemos porque esa información y ese conocimiento tiene que llegaros y eso es lo importante al final de nuestro trabajo. Que hay luego argumentos o líneas narrativas, datos, fechas, cosas económicas que o lo tienes puesto o es muy difícil decirlo bien. Y al final esos detalles a lo largo de un episodio se acaban notando. Diría que también es algo bonito de nuestro trabajo, que no es solo lo que os contamos, sino cómo os lo contamos. Y eso también es, oye, ¿cómo vamos a hacer que esta historia, que este país, que, claro, este conflicto sea el enfoque? ¿En qué nos vamos a fijar? Pues eso también es atractivo y es la idea de, oye, que os llegue y que os llegue bien y que os guste y que os interese. Sí, de hecho hay una máxima que tenemos aquí siempre que es, da igual que el episodio sea largo, lo importante es que no se haga largo. Puedes estar hablando de la geopolítica del franquismo 2 horas y 44 minutos. Y luego hay gente que te dice, me lo he escuchado 2 veces. Sí. Que se han dormido a la mitad. Claro. Pero no, es que no he pillado todos los matices y quiero volver a ponerme. Y dices, bueno, tú verás, ¿sabes? Sí, hay mucho de eso. Sí, totalmente. Luego, mira, otra pregunta que tenemos por aquí. Esta es de Pablo. Se parece a la de China, o sea, vamos a tener aquí una especie de mini bloque de China. Nos dice, os pregunta más bien, ¿se puede decir que la razón principal por la que Trump ha empezado la guerra de Irán es China? ¿Es ridículo pensar que Trump lo ha hecho para conseguir algo más de presencia en la visita a Pekín, que hizo ya hace unas semanas? ¿Cómo se relaciona esto con Netanyahu? Esto es algo que creo que se pregunta mucha gente, o es un argumento que se ha oído mucho, y yo la verdad que no diría que es la razón principal, pero es verdad que el impacto que pueda tener en China una guerra en Irán, pues es probable que haya estado dentro del cálculo, ¿no? En el Express creo que lo comentasteis. Sí, justo, pero como algo más secundario, un factor que se contempla, pero que no es el objetivo principal. Lo que vamos sabiendo es que la participación de Estados Unidos en el ataque a Irán, que era a cargarse al ayatolá Jamenei y demás, pues viene sobre todo por la presión de Israel y concretamente por la influencia que tiene Netanyahu en Trump, ¿no? Aquí hay una visión muy de cómo estos dos líderes mantienen una relación muy estrecha y sobre todo de la influencia que tiene Netanyahu en el presidente estadounidense. Me está entrando mucha risa porque Eduardo está sorbiendo su... Sí, bueno, antes tenía una palomita... Entonces es como una visión de yo aquí... Que tengo que tener cuidado con las palomitas porque suena... Sí, no, y antes tenías una al lado de la tablet, o sea, era todo como muy... Has venido aquí a echar la tarde, básicamente, bueno, ¿no? Yo qué sé, tío, o sea, es un directo, esto lo hacemos... Yo estoy actuando igual que en la oficina, exactamente igual. Sí, lo peor es que sí, efectivamente. En fin.
Claro, quien tiene un interés real en atacar a Irán es Israel y no tanto Estados Unidos, pero sabemos que Trump desoyó a sus asesores y a sus agencias de inteligencia y prefirió hacer caso a Israel para lanzar ese ataque sobre Irán, ¿no? De hecho, parte de la tensión que vemos ahora entre ambos probablemente venga porque Trump sabe que se ha atado demasiado a un conflicto que no le aporta nada, de repente ha visto todas esas consecuencias que tiene las decisiones de su política exterior y todo viene por Netanyahu. Y luego está la parte, pues eso, del impacto en China, ¿no? Que en realidad afecta a muchos países del Indo-Pacífico, no afecta solo a China, por lo tanto descarta un poco más ese factor. Es verdad que son los grandes clientes de Irán, no tanto países occidentales, aunque también luego nos impacta por la vía de los precios, es algo que también acaba afectando al propio Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, le afecta porque es de los principales de crudo iraní, pero también aliados o rivales como India o Vietnam, que también son importantes clientes de Irán. Así que, de nuevo, no descartaría ese factor de fastidiar a China como un argumento que pudo estar sobre la mesa cuando se planteó este ataque, pero desde luego no lo veo como la razón principal. Aquí hay, sobre todo en relación a Netanyahu, cuando hicimos la entrevista a Gideon Levy, que es un periodista de Haaretz israelí, le pregunté específicamente, ¿no?, por qué papel había jugado Netanyahu en la decisión de iniciar la guerra. Y él dijo una cosa interesante, que es que Netanyahu es un embaucador, ¿vale? Él puede engañar a cualquier persona dentro de su gobierno y puede haber engañado también a Trump, a pesar de que los asesores de Trump le insistiesen en que no era buena idea meterse en una guerra. Pero eso no quita que Trump es una persona funcional, por mucho que actúe como tiene algún lapsusillo de vez en cuando, pero bueno, Biden también lo tenía. O sea, claro, pero que es una persona independiente, es una persona adulta, es una persona responsable de sus decisiones y, por tanto, si él se ha querido meter por mucho que Netanyahu diga misa. Ahora bien, como la guerra no estaba saliendo bien, la estrategia de Trump y de la Casa Blanca iba a ser mover completamente el foco a Netanyahu y su responsabilidad a la hora de iniciar la guerra. Porque si ha salido mal, no soy yo, eres tú. Y de ahí vemos también un poquito la tensión que está habiendo ahora un poco entre los dos, porque las cosas no están saliendo como querían. Una perspectiva interesante. Sí, esto creo que ya pasó en Gaza, cuando los bombardeos en Gaza, que Trump le dijo a Netanyahu, oye, para un poco el carro porque esto se te está yendo muy de Fíjate muy de que yo madre. creo que Gaza le ha salido mejor a Estados Unidos de la pedazo de cagada de Hormuz. Hombre, sí, es que lo de Irán es heavy. O sea, yo creo que estamos ante uno de los mayores errores estratégicos de Estados Unidos en las últimas décadas. O sea, comparable a Irak, y veremos en el futuro las consecuencias que va a tener. Porque, o sea, eso del 4D del ajedrez con China, lo que hemos visto es que la economía china se ha resentido más bien poco, está ocupando un espacio diplomático que Trump ha abandonado por completo. China de repente es el país cabal y el sistema político... De hecho hablaban de la idea de ventana de oportunidad. Claro. Mientras, evidentemente, si se mantenía a largo plazo los bloqueos, les perjudicaba, porque perjudicaba a todo el mundo, pero si se mantiene lo justo, es una ventana de oportunidad para China, por la imagen que proyectan y también de oportunidades económicas, de esta idea de Estados Unidos como socio no fiable, tanto en lo económico como sobre todo a la capacidad de generar caos internacional. Es que incluso lo ven desde cierto interés. Es que lo que hemos visto es que se ha revitalizado toda la inversión en la nueva ruta de la seda a raíz de esto, porque muchos estados han dicho, oye, yo necesito pasar por otras zonas menos conflictivas, que un UTI no me vuele en Bab el Mandeb un carguero, entonces se está diversificando mucho. A China yo creo que ha sido eso, un error, pero a unos niveles que en el largo plazo, medio-largo plazo, lo vamos a ver. En 50 años ya... No, pero a lo mejor en 10 ¿sabes? años te surge algo y dices, Sí. hostia, esto viene de aquí. Bueno, yo creo que tampoco hay que esperar tanto. Recordad el discurso que dio Donald Trump, creo que fue el 28 de febrero, cuando esto comenzó, cuando se hizo ese ataque a gran escala en el que asesinaron a Ali Khamenei. Trump decía que una vez hubieran acabado el trabajo, a la gente de Irán que tomaran su gobierno. La idea era acabar, era un cambio de régimen. Sí. Y ahora mismo ese escenario, por supuesto, ni se contempla, la diferencia de expectativas es gigantesca. Total. Es un fracaso estrepitoso que desde luego no puede decir que no se podía saber, porque creo que todo el mundo tenía más o menos claro que se estaba metiendo en un atolladero. Esto creo que fue el New York Times el que lo contó, que la CIA y demás le habían dicho, Donald, no te metas en este fregado, no hagas ni caso a Netanyahu. Y Donald dijo, va, me la pela, a tope con el Mossad. Y claro, luego pasa lo que pasa. Spoilers alemán. Spoilers alemán, sí. Sí, esto además era como que todo el mundo lo daba por sentado. Es como, si haces esto te va a salir mal. Bueno, él hizo un poco lo que le dio la gana,
también, como siempre. A ver, Y- venía envalentonado por lo que había Sí. pasado en Venezuela, lo que pasa que lo comentamos también en algún artículo en el Orden Mundial. Venezuela no es Irán, No. desde luego. Y, por supuesto, la operación para capturar a Nicolás Maduro no tenía absolutamente nada que ver con lo que se iba a ejecutar en Irán. Y a la vista está que el resultado ha sido sustancialmente diferente. Sí, a Trump se le dan bien algunas cosas, pero la estrategia militar o geopolítica no termina de ser su fuerte. Decíamos que aquí podíamos hacer un poco un mini bloque chino porque, mira, es un clásico, ¿eh? Nos han llegado un par de preguntas sobre Taiwán, que también aparecen en cada preguntas y respuestas. Una es de Enrique, que nos plantea, ¿es Taiwán una línea roja para China dentro de su multilateralismo global? La defendería incluso con un hipotético apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Y luego hay otra de Daniel, que se parece mucho y por eso la hemos juntado, que nos dice, antes de la guerra de Ucrania se sabía que el talón de Aquiles europeo en ese frente era la dependencia energética de Rusia y la Unión Europea hizo poco los deberes. Esto lo sabemos. Con Taiwán serán los chips. ¿Cómo de preparada va la Unión Europea frente a una posible guerra en Taiwán? Pues respondiendo también primero a la primera pregunta, el principio de una sola China es irrenunciable para Pekín. Da igual que Estados Unidos se posicione a favor o en contra de Taiwán, es así. Esto lo dejan claro cada vez que pueden. Y se considera, en realidad, desde ambas partes, que el continente e isla deben estar unidos en una sola entidad política. Lo que pasa es que, claro, cada parte te dice que tiene que ser liderada por unos o por otros. Pero a día de hoy está claro que la República Popular tiene todas las de ganar. Hombre, por lo que sea. Sí. También sabemos que en principio habría 2 puntos de no retorno que nos podrían llevar a ese conflicto más a gran escala. Para Pekín sería una declaración de independencia por parte de Taiwán, que es una cosa que no se ha producido nunca, ni siquiera cuando estaban gobernando los partidos más independentistas. Pero aquí el problema llega con que las generaciones más jóvenes se sienten cada vez más taiwanesas que chinas. Esto es una cosa súper interesante. Hay encuestas, creo que prácticamente anuales desde los 90, y mientras en los 90 había más población taiwanesa sintiéndose china que taiwanesa, en estos momentos en torno al 67% de la población de Taiwán se siente solo taiwanesa y no ni 2 nacionalidades ni China. Claro, es que esa gente de los 90 sí que ha vivido la guerra civil, Claro. la separación, el gobierno, la dictadura, el Kuomintang, etcétera, etcétera. Sí, Claro. y todo esto se agrava más cuanto más abajo nos vamos en el perfil demográfico. Entre los jóvenes menores de 35 años sube a un 83% la población que se siente solo taiwanesa. Solo taiwanesa. Pero claro, al mismo tiempo, Taiwán depende cada vez más de China y se está quedando más atrás en relación al crecimiento económico de la parte continental. Esta sería la línea roja, ¿no?, de independencia para Pekín. La otra línea roja, sobre todo para Estados Unidos, sería una invasión a gran escala por parte de China, de la Claro. República Popular. Sí, eso lo ha dicho un montón de veces. Sí. Esto es un escenario que lleva décadas y Taiwán en realidad se ha ido preparando a que esto pueda ocurrir en algún momento. Está ese famoso escudo de silicio, que serían los microchips que se fabrican en Taiwán. Como Sí, nombres de estos chinos que les gusta Sí, mucho dar muy ahí como rimbombantes. muy barroco, pero... Sí. Pues se refiere a los microchips como elemento disuasor, de no te metas porque tenemos el grueso de la industria de microchips. Sí. O también la estrategia del puerco espín, que es convertir una invasión china pues, en un infierno de desgaste. En un Afganistán. Sí. Claro. Porque al final Taiwán es una isla muy montañosa y Sí. cuentan con la baza de que no es fácil una Y es un queso una invasión gruyere. como tal. Queso gruyere. Está toda tuneleada. Ah, de túneles. Está lleno de túneles eso. Pues mira que yo soy de metáforas raras, pero el queso gruyere de Taiwán no lo había escuchado. Bueno, pero es nunca. como Gibraltar. Sí, Está sí, todo sí, lleno sí. de túneles. Sí, sí, ahora ya lo he entendido. Sí, Mira, le ha Era afectado la la- Podría haber dicho un hormiguero. Sí, el pero... hielo de la bebida se le ha frito el Ahora cerebro. sí. Hablando de esos microchips taiwaneses, esa dependencia continúa, pero hay que decir que no es solo europea, que siempre estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, que tenemos muchas dependencias. Sí. En este caso, las dependencias son globales. De hecho, tenemos un episodio sobre esa guerra de los chips Es verdad. que grabamos en Valencia, el 233. Este Míralo. sí me lo he apuntado. Y ahí contábamos que Taiwán produce más del 60% de los chips en el mundo, los fabrica, y más del 90% de los chips más avanzados. Sin embargo, también decíamos que la industria de los chips se caracterizaba por su globalización
especialización y concentración empresarial. Ningún país a día de hoy está en disposición de controlar todas las fases de la cadena de suministro. Por ejemplo, aquí en Europa, concretamente en Países Bajos, está la empresa ASML, que es la que fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema, esas máquinas UV, sin las cuales sería imposible fabricar esos chips más avanzados. Por tanto, un conflicto en Taiwán sería desastroso para la economía europea, pero para la economía global en general, porque ahora mismo es que no hay una alternativa productiva. Y eso, como ya hemos comentado, pues también disuade mucho a China a día de hoy. Claro. Aunque, bueno, también hemos dicho en su momento que China pretendía la reunificación antes de los semiconductores y después. O sea, que sigue siendo un objetivo independientemente de si los chips es un factor o no. Y acordaos lo que dijo Trump hace un mes, o sea, a la vuelta del viaje con Xi Jinping. Sí. Que bueno, que a ver, que si seguían teniendo semiconductores, pues... También hay una idea interesante, una derivada para pensar, no necesariamente que vaya a ocurrir, que es esta idea del escudo de silicio como, bueno, de nuevo, eso, pues valga la redundancia, como un escudo que impide como recurso estratégico o como bien estratégico que China invada o recupere Taiwán, ¿no? Y decían, vale, si Hormuz y el potencial bloqueo de Hormuz era ese valor estratégico de oye, rompes todo el flujo de petróleo y de hidrocarburos y aún así se le ha atacado, sabiendo lo arriesgado que era atacar Irán cuando tenía esa baza geopolítica, ¿en qué queda el escudo de silicio de Taiwán? O sea, y ahí había como ese cálculo de, esta es una conclusión que puede sacar China, no necesariamente inmediatamente, porque había analistas que decían, va a atacar, y no, porque China Pekín va a otros ritmos, pero de nuevo, igual ahora ese valor de ciertos recursos pierde peso en la forma de mirar el mundo. Justo. A mí es algo que me da bastante cosa al principio, cuando empezó el conflicto en Hormuz. Que el próximo movimiento fuera en Taiwán, pero bueno, gracias al Altísimo no hemos tenido... Sí, se habló que había ventana de oportunidad o que también, yo qué sé, pues algo inestable en Estados Unidos también lo puede aprovechar China. O sea, la bola de cristal siempre está un poco ahí funcionando, pero pues nosotros ya tenemos al bono de Saldañamus. Otra que nos han mandado, mira, Guillermo, que además está por aquí, sobre Alemania-Israel, vaya meloncito. ¿A qué se debe el apoyo sin fisuras de Alemania a Israel? ¿Es solo una deuda histórica, un trauma nacional, o hay algunas razones relacionadas con la seguridad y el armamento? Buah, es que yo además cuando vi que me tocó esta, dije voy a ser cuidadoso. Que acabas en la Audiencia Nacional. Para que no tengamos una querella. Pero bueno, o sea, básicamente... O sea, también para que lo entendamos, porque es algo que nos habéis preguntado mucho y durante estos meses, ya llevan 2 años y medio, ¿no? Casi de genocidio en Gaza, o 3. Es que ya, pero fíjate, es como una visión de túnel, que has pasado todo tan rápido, pero nos lo habéis preguntado y a ver, es verdad que es muy conocido que la relación entre, o sea, lo que vertebra la relación entre Alemania e Israel es lo que se conoce como la culpa histórica, básicamente es ese arrepentimiento alemán por el Holocausto y además, de hecho, en Alemania negar el mismo es un delito. Es decir, tú no puedes negar el Holocausto. Es decir, ser conspiranoico con Alemania es bastante difícil. Bueno, luego se han pasado al rollo antivacunas, que sí, eso como no tiene que ver con el Holocausto... Son muy homeópatas y estas cosas, pero bueno, no puedes negar el Holocausto en Alemania. Pero sí que es verdad que aquí creo que también es interesante para esto ir más allá de lo político, es decir, no es una posición que Alemania pueda cambiar de la noche a la mañana en su política exterior, porque esa culpa histórica es que es un elemento... que vertebra la identidad de la Alemania de posguerra. Es decir, la Alemania actual es la culpa histórica. O sea, esa es su identidad y modificar esa identidad nacional no es fácil. ¿Esto de dónde viene? Cuando se crea la República Federal de Alemania en el 49, ya había un debate de qué identidad debían tener, además de que tengamos en cuenta que estaba partida, incluso se debatía si debía existir o si ese territorio alemán debía de estar ocupado y administrado por aliados. Pensemos que Europa ya era la segunda vez en la que dejaron los alemanes a su libre albedrío, nos traía un serio problema. Entonces la gente pues se planteaba, a lo mejor no tenemos que ir a por una tercera,
Pero bueno. Bueno, hace poco salió la noticia esta de que Alemania volvió a aumentar el gasto militar, que quería llevarlo a unos niveles muy locos en unos años. Y la gente empezó a ver, llamando a Francia, chicos. No, pero la cosa es que ya entonces se estaba impulsando esa idea de que Alemania era la responsable de la guerra, que no nos vamos a engañar, era la responsable de la guerra, y además de que debía mostrar un profundo arrepentimiento por los crímenes cometidos por los nazis en medio del continente, ¿no? Y al final era la forma de expiación, el holocausto era lo más evidente y entonces se centró en ellos, ¿no? Es verdad que otros países europeos también habían colaborado o promovido la persecución contra los judíos. Ahí tenemos los ustachas croatas, que siempre pasan por alto, pero ahí están. Para que las SS se quedasen escandalizados de lo brutos que eran, ¿eh? Claro. Es un poco más. Sí, no, es verdad. O sea, es que lo de los ustachas, no hemos hecho un capítulo de los croatas. No prometas nada. Pero es una locura, en plan, el nivel de sadismo de las fuerzas ustachas croatas. La cuestión es que al final, si eran víctimas, es verdad, si a Alemania se le planteaba como una víctima, no eras verdugo. Entonces, quien era verdugo, como Alemania, no podía ser víctima. O sea, alguna vez hemos comentado aquí todo ese desplazamiento de alemanes de la zona que fue cedida a Polonia, que es verdad que encaja como un genocidio, pero aunque a Alemania le hubieran hecho cosas, la realidad es que Alemania era la responsable, ¿no? Entonces, esa identidad de que Alemania debía expiar su pecado llevó a dos pilares evidentes. Por un lado, lo que se conoce como la democracia militante, es decir, el Estado alemán proactivamente perseguía a las formaciones antidemocráticas. No entenderíamos el auge de AfD actualmente sin esa esencia en la identidad alemana, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el pacifismo, donde el ejército alemán sería mínimo y poco menos que sería tabú cualquier participación de las fuerzas alemanas en actividades de guerra en el extranjero. Sí, no participan en misiones. Pero nada. muy poquito, suelen encargarse más nada, testimonial. Pacificación. Es un poco como Japón. Claro, entonces, ese PAC que desde el 48, o sea, además se conforma en un momento en el que se crea el Estado de Israel en el 48. Entonces, el apoyo a este país era además una forma de redimir el daño que habían causado los nazis, ¿no? O sea, no hacerlo significaría un retroceso hacia el pasado nazi. Y eso es algo que está arraigadísimo en Alemania actualmente. Y que de hecho se materializa económicamente y militarmente desde los años 50 con todos estos pactos de reparación y así con Israel, donde se envía buena cantidad de dinero y de armamento para esa construcción del Estado de Israel, pues un poco eso, reparación por lo que habían cometido en el holocausto. Se criticaba, o al menos llamaba la atención, que en el cenit de la masacre genocidio en Gaza, cuando tú abrías medios alemanes, poco menos que no se hablaba del tema. Estaba como... Claro, la columnita ahí al lado de las recetas de cocina. Sí. Entonces, eso era muy sintomático del problema que tiene en Alemania de... Y las manifestaciones han sido quizás muy querríamos tratar este tema, Alemania. pero no sabemos cómo abordar este tema porque, claro, es básicamente no tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, pero hacernos una enmienda a lo que somos. Bueno, y por llevarlo al terreno futbolístico... Bueno, hombre, por supuesto, claro. No, espera. Esto es conocido. Hay un podcast que se llama Realpolitik, no sé si habéis oído. Pues, un segundo, porque esto es conocido. El San Pauli, que es el equipo vinculado tradicionalmente a la izquierda en Alemania, al antifascismo, hubo mucha controversia porque sus aficionados en Alemania sacaban pancartas diciendo Palestina libre de Hamás. O hay que luchar contra el antisemitismo. Es decir, no esa idea de Free Palestine, sino de Palestina libre de Hamás. Claro, ni genocidio ni antigenocidio. Hecho, las peñas internacionales del San Pauli y los equipos que tenían relación con el San Pauli rompieron directamente con el equipo de Hamburgo. Y ojo también a lo que deseamos, porque bueno, ya hemos visto que el problema para Alemania es que acaba siendo cómplice de otro Estado genocida cuando el sistema, en teoría, estaba diseñado precisamente para prevenir eso, ¿no? Aquí podemos hacer un pequeño ejercicio de ficción, porque si la identidad alemana ya no se caracteriza por esa culpa histórica, entonces, ¿qué es Alemania? ¿No? O sea, ¿qué elementos dan sentido a Alemania en el siglo XXI? Porque todo Estado necesita mitos comunes, referencias históricas que contarse para darse un sentido, ¿no? Si Alemania quiere desligarse de Israel, en parte implica abandonar esa lucha proactiva por no repetir el pasado nazi. Puedes intentar rellenarlo con la idea, por ejemplo, de la reunificación, el compromiso democrático, otros valores, pero ahora mismo es lo que decíais, las encuestas en Alemania dan como primera fuerza a AfD, que probablemente
probablemente no comparte esos valores y mitos, sino otros. Y aquí decimos siempre que a menudo no hay una opción buena y una mala a elegir, sino una mala y otra peor. Bueno. Y en este caso, pues esto puede ser un ejemplo del rumbo que puede tomar Alemania también, a un nivel incluso ya identitario. Cada vez se escucha más esa idea de que se apela al pasado previo al nazismo, del imperio alemán, Prusia y demás, por parte de esas fuerzas más nacionalistas en Alemania. Claro, para no reivindicar a Hitler, vamos a reivindicar al Kaiser Guillermo. Al Kaiser, ¿no? Claro, el otro señor con bigote. Sí, claro, no tiene fisuras el plan. Aquí voy a recomendar un libro que yo creo que ya he recomendado alguna vez en redes, de esto que hacemos de libros para no sé qué. Bueno, pues es un libro que en realidad es una novela que no tiene nada que ver con política, pero se llama Las Tempestálidas, de Georgi Gospodinov. Y a partir de la mitad de la novela, más o menos, se plantea el debate de si ahora todos los países europeos pueden volver al pasado, ¿a qué pasado vuelves? Porque eso representa la identidad que tú vas a tener en ese momento. Claro. Entonces, ¿a qué pasado vuelve la Suiza neutral? ¿A qué pasado vuelve España? Porque, claro, tu pasado reciente es una dictadura. 2010, vas a querer volver a eso. Felipe II. Verano del 2010, te diría. España feliz. ¿A qué pasado vuelve una Alemania que viene de una Segunda Guerra Mundial, de una Primera Guerra Mundial? O sea, muy mal. Entonces, es muy interesante el ver. Muy buen tema. Es una pregunta, sí. Está muy bien, yo lo recomiendo. Sí. Por cierto, antes de pasar a otra pregunta que antes mencionaba Edu a los Ustacha, Ante Pavelic, el líder de los Ustacha, un dato anecdótico, está enterrado aquí, en Madrid, en el cementerio de San Isidro. Sí, como otro montón. Sí. ¿Alguien quiere estaba aquí ir de turismo? Pues, ¿quién era el otro? Ese dato. Trujillo. No, y acuérdate, hicimos un capi que era un líder, el independentista de Katanga, de la República Democrática del Congo, acordaos que también está aquí, que se vino, que Franco le cogió en el exilio. No, sí, era una movida, algo así, me suena a mí esto, sí. No me estoy acordando del de nombre, líderes pero sí. independentistas de Katanga nos pueden pillar. Pero igual me acuerdo que de eso, cuando hicimos el episodio del Congo, claro. sí. En Casa África, que estuvimos hace poco, ¿con qué pregunta nos pillaron? Que era Con sobre las elecciones de Cabo Verde. Claro. Nos preguntaban sobre las elecciones de Cabo Verde y reconozco que nos pillaron. Por lo que sea, no las estábamos siguiendo. No las habíamos seguido, ¿no? Yo les metí el dato de que era el país más pequeño que se había clasificado mundial hasta que pasado. Y tienen elecciones. Digo, bueno, pues te cuento algo de Cabo Verde, pero de las elecciones, poquita cosa. David peleó como pudo y ya está. Que el Gospodinov le llamo Gospodinov porque debe ser que vende bastante libros, está el otro día firmando a nuestro lado. ¿A mí me firmó el libro? ¿Quién? Gospodinov, el de las Tempestades. En la Feria del Libro, Sí. mientras nosotros firmábamos el Atlas, José y yo, estaba Gospodinov al lado. ¿Él tenía más cola? Sí. Pero, Bueno, no sé yo si llena un Palacio de la Prensa. Porque firma Gospodinov. menos días, entonces se concentra Claro, más la gente. Esa es la Que me hizo excusa. mucha gracia porque es un señor búlgaro y claro, no tiene ni idea de cómo se escriben los nombres españoles. Entonces tienes al lado a las chicas de la caseta paseando por la cola en plan, hola, ¿cómo te llamas? Y lo escriben en un post-it y luego le dan el Moviéndole post-it la muñeca. al bueno de Georgi para que Como te una firme bien. ouija. Claro. Y a mí me molaría que escribiera la dedicatoria en cirílico. Sería... No, Otra cosa es te que la pone entiendas. tiriri, tiriri, y luego te hace un dibujo de Claro, un Te laberinto. puede poner lo que le dé la gana. Eso es muy peligroso, como los tatuajes en chino. No lo hagas. No lo Pero hagas. sí. No. Más cosas, ya para dejar estas astracanadas a un lado. Elena nos pregunta, esto es la fumada del siglo, ¿cómo de fundamental veis la reflexión filosófica en vuestro trabajo? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No sé si es fundamental, o sea, a nivel de que sea un requisito, porque creo que tampoco hace falta, pero como todo siempre enriquece, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una cosa de haber empezado a trabajar con las chicas de Punzadas y empezar a traer conceptos y mirar más en profundidad cómo afectan a las relaciones internacionales y ponernos un poquito más reflexivos o recuperar los libros de teoría, siempre viene bien. ¿Es fundamental, hay que haber estudiado, tener muy claras las nociones de filosofía para aproximarse a lo internacional? No, la verdad que no. No. Pero yo creo que enriquece, ¿no? Porque en el fondo cómo se ha pensado el mundo también nos permite entenderlo mejor o bueno, ver qué han propuesto distintas personalidades, distintos intelectuales al respecto. Así que yo lo veo como un plus, más bien. Es un añadido, ¿no? ¿Elegisteis en selectividad filosofía o historia? ¿Eh? Yo ambas. Bueno, Es que Eduardo, con el eco a veces arranca. no te escucho bien. En plan, Vale. ¿Elegiste filosofía o historia en selectividad? yo creo que historia. Yo Pero historia. yo no podía elegir, yo hice las dos. Pues que tú Yo eres hice de las dos. Aragón. Eso es otra ¿Sí? cosa. Hice historia de la filosofía e historia. Tenía Y luego la hice historia historia de en la en Guadalajara. Guadalajara. Sí, pero era con la Universidad de Alcalá.
porque el Claro. campus que hay en Guadalajara es la Universidad de Y si Alcalá, historia- que es Madrid. Historia de la filosofía y historia de la normal. Y ya con eso tiraste. E historia de la normal, sí, Claro. como el queso. Vale, no sabía. No, pero es verdad que yo creo que sí la filosofía, creo que sí que aporta cosas de reflexión, de ver el mundo, o sea, no es tanto un conocimiento de, pues te vamos a hablar de confucianismo en Camboya, pero yo creo que sí que es como un buen pozo para ver las Sí. cosas. Ahora, unos cuantos estáis en un ciclo sobre filosofía, sobre charlas filosóficas. Yo creo que más la sociología y la politología en los dos. Hombre, claro, sí. Eso es sí, base. sí. Eso es Luego ya base. tienes lo Claro. otro, pero sí. Pero bueno, siempre le da un añadido. No necesariamente tienes por qué ponerte a hablar de Platón, Eso pero es. el hacer ciertas reflexiones un poco más profundas, más tirando a lo filosófico, a lo social, a lo cultural, hay capítulos que enriquecen mucho. No sé si puedo hacer spoiler, pero el que grabamos esta semana sobre cierto fruto que saldrá sí. dentro de poco. Ese sí merece una parte un poco más reflexiva sobre Sí. qué nos dicen ciertas cosas de los patrones de comportamiento actuales o de cómo está funcionando el sistema cultural actual o cosas así. Yo creo que sí. A ver, también vengo de humanidades, entonces a mí me parece que siempre contribuye. Vale. Pero Haber empezado por ahí. Pero también te digo, no vamos a subestimar la reflexión filosófica cuando estamos grabando con nuestras amigas de Punzadas. No. Por eso, precisamente por ser tan conscientes de su importancia y de lo útil que es para explicar el mundo, las invitamos muy amablemente a que participen de nuestro No es el fin del mundo. Otro Guillermo que hay por aquí, no sé si aquí invoca Saldañamus porque nos dice, oráculo, ¿cómo veis el mundo en 2 años y en 5 y en 10? Claro. Por, sí, y el número de la Lotería de Navidad también te lo Eso vamos te a iba a decir. decir, si yo pudiera hacer eso iba a estar aquí sentado, Claro, ¿sabes? aguantando a toda esta Estaría gente. jubilado ya. Me hubiera jubilado antes que mi padre, pero no. Dice, No por, tengo- por concretar un poco relaciones de poder, o sea, poner unos ejemplos, ¿no? Relaciones de poder entre potencias, qué materias primas serán claves, qué países que hoy no son protagonistas podrían tener roles muy relevantes, China, Estados Unidos, África. Aquí, para que esto no sea una disertación sin fin, nos hemos inventado un pequeño juego, ¿no? Que es que a lo mejor podemos ir como sacando algunas de estas preguntas que ha planteado Guillermo y lo vamos contestando tipo, pues con qué no las jugamos, tipo materias primas clave. Tú, por ejemplo, Alba, ya sé que vas a decir el litio, pero ¿alguna más? El litio y las tierras raras, evidentemente. Hombre. Chupito, todos Chupito, vosotros, chupito. por favor. No, sí, yo creo que, o sea, ya es algo presente, pero creo que en 5 años se va a consolidar o vamos a empezar a ver de forma más clara cómo en los lugares donde se procesan estas materias primas ganan cada vez más relevancia geopolítica, las vamos a ver más insertas en la política exterior de ciertos países. Ya lo hacemos, pero creo que va a estar mucho más presente. Y luego también depende mucho del propio desarrollo tecnológico que vaya a futuro, ¿no? Porque eso también va a demandar nuevos materiales, nuevas tecnologías o bienes intermedios. Por lo tanto, ahí pueden surgir productores nuevos. Claro, si me dices en 5 años, lo podemos señalar muy bien. Si son ya 10, ahí igual tenemos que hablar, no tanto tal vez de materias primas, pero sí de tecnologías o de esos bienes intermedios que ahora o conocemos o no tanto, ¿no? Pero sí, creo que se va a reconfigurar ese mapa, pues por ejemplo, el triángulo del litio, pues ya es importante, va a ser fundamental. Todo lo que se desarrolla a nivel de minería, que ya está muy desarrollado, pero por ejemplo por toda África subsahariana, las inversiones chinas que hay ahí, toda la lógica también de deslocalización de esa producción de China, por ejemplo, de tierras raras. Myanmar es un país interesante en ese sentido, pero tiene un conflicto. También es verdad que ahí tenemos que ligarlo con otras cosas, ¿no? Y ahí podemos avanzar el juego, que es la idea de, vale, igual hay focos donde se desarrollan estos o donde tienen potencial económico, pero tenemos que pensar si esos focos también son lugares de conflictividad, o si están sujetos a conflictividad. De nuevo, me entra la risa porque a Eduardo se le han quedado las gafas. Es que no puedo dar una respuesta. Yo te iba a decir, me estás desconcentrando a la chica. ¿Qué coño te decía lo de concentrar? La estoy mirando a ella, escuchándola y estoy viendo el foco y veo mal. Y he dicho, tengo una mancha. Claro, y te la pones aquí en Claro, la pero punta de la se me han nariz. quedado las gafas cuando lo he mirado. Y ese es mi análisis, Teoría, esa es mi tu teoría. pronóstico. Tú, David, o sea, iba a decir, no materias primas, también por sacar otro tema, países que van de tapados, rollo scouting, ¿cuáles son tus canteranos Como internacionales? con el ojito a Bélgica, ¿no? En el Mundial. Eso es. En el caso de la política internacional, a ver, creo que ya se habla bastante de esas potencias intermedias en el orden internacional. Se habla mucho de Emiratos Árabes Unidos, hablas de Arabia Saudí, de Qatar. Entonces no voy a tirar Pero ahora tanto están por un esos poquito países. regulinchi con el tema de Hormuz, ¿eh? Ya, es cierto. Que A ver si lo superan. Sí, a ver qué pasa. Pero por intentar jugármela un poquito más y mencionar un país que no es tan
conocido o tan recurrente en el foco mediático. Lesoto. No, pero iba a ser un país de África. Ah, mira. Voy a decir a Ruanda. Ruanda. Que ya hicimos un episodio aquí Sí. sobre eso, como un hub estratégico importante en África. Es un país que está creciendo bastante, que también a nivel de proyección internacional se está impulsando cada vez más. Y yo creo que puede ser un país que dé de qué hablar algo más de lo que ya está dando en los próximos 5 o 10 años. Pues nada, hoy no te he preguntado por nadie porque te lo cargas, que tú ya llevas 2. Edu y Jara, China y Estados Unidos, ¿cómo los veis? China se va a quedar así un poquito estancada, va a seguir para arriba, quieres Estados tú, Unidos Jara? guerra civil Yo o no. pensaba añadir un plus Bueno, a lo que han también puedes, comentado también ellos, puedes. que creo que, dado que últimamente se ha hablado mucho de una nueva carrera nuclear, vinculado también con idea de rearme europeo, Francia saliendo con un macrobuque y hablando de ampliar el paraguas nuclear europeo a otros países. Igual que durante la Guerra Fría vimos que había mucho interés en ciertos recursos como el uranio y interés en ciertos países que tienen uranio. Por ejemplo, en el capítulo de la geopolítica de África hablamos de cómo Estados Unidos ponía un ojillo en la República Democrática del Congo, en parte porque tiene muchas otras cosas, ¿no? Pero también porque tenía uranio necesario en esos momentos. Creo que si hay alguna posibilidad de realmente ampliación de paraguas nuclear, el uranio puede volver a pitar un poco y, por tanto, se puede volver a poner un ojo en ciertos países africanos. No simplemente por bombas, sino, por ejemplo, también mencionamos en el capítulo de la geopolítica de África que Rusia, una de las estrategias que estaba siguiendo en sus relaciones con países africanos, era para instalar centrales nucleares. Sí. En países que no necesariamente tienen uranio. Entonces, ahí vamos a poder ver también relaciones intraafricanas o Rusia con distintos países africanos por el uranio. Eduardo, ¿quieres añadir algo o quieres seguir bebiendo Coca-Cola? No, estaba pensando en... Yo, a nivel de recursos, creo que el agua en los próximos 10 años va a ser... O sea, vamos a flipar con la importancia que tiene a nivel tecnológico y de recursos. Luego, países a vigilar. El equipo sabe que mi nueva obsesión es Argelia. Porque Ahí lo dejas. Sí. Es Pero un país que va que a está muy despuntar. mal, no para despuntar, precisamente, y eso a los españoles nos va a afectar. Y sobre cómo van a estar Estados Unidos y China, yo en los próximos 2 años sí creo que vamos a vivir una situación muy delicada en Estados Unidos. Además coincide que son 2 años con elecciones de mitad de mandato y presidenciales más o menos. Voy a meter ahí un poco esos 2 años. Hay una preguntilla luego a ver si llegamos a ella. Vale, Sobre 2-5 midterms. años yo creo, y más por las declaraciones que Trump está haciendo por el tema económico, que está como me da igual. Y a mí eso me está extrañando mucho, porque si te está dando igual el tema económico es que tienes claro que vas a mantener el poder por otras vías, y eso me preocupa. Y en China yo creo que yo no descarto que veamos un mayor control, por supuesto, pero no sé cómo van a conjugar el auge de ese nacionalismo que está impulsando Xi Jinping con la proyección de ser una potencia global, es decir, y un estancamiento del crecimiento, porque crece pero más lento. Y eso a mí me parece bastante delicado para gestionar en un país cada vez más nacionalista. A lo mejor soy un poco cenizo, pero no sé, pues que veamos choques o tensiones de nuevo en la frontera con India para avivar un poquito así el nacionalismo. Bueno, lo bueno es que se pegan con palos. No, pero por ejemplo con Filipinas se pegan. No, se pegan de Pues verdad. que haya También. tensión con Filipinas, cosas así, pero China no va a... O sea, es que cuando te dicen, ¿va a entrar una crisis? Pues no lo sé, hijo, la verdad. También pero es- mal no les va a ir. También es igual mirarlo simplemente, y esto yo creo que aplica a todos y aplica a todo lo que hemos visto, la idea de que hay más crisis de fondo o hay más ideas que también coartan un crecimiento desatado, ¿no? Esta Claro. idea de Estados Unidos se hunde y China ocupa su lugar y alcanza un lugar de esplendor. Bueno, China también tiene sus propios límites a crecimiento, sus propias crisis internas, una crisis climática que nos amenaza Justo. a todos. Incluso si queremos en esa carrera tecnológica desarrollar centros de datos e inteligencia artificial, hay unos límites a todo eso que igual esas proyecciones que anuncian un crecimiento desatado luego no son tal, precisamente porque hay otros recursos que pasamos más por alto, como el agua, por ejemplo, ¿no? Y eso de repente se convierte en el gran problema de nuestro tiempo. Pues igual es mirar también esas Y cosas. en el caso chino, cuidado también con la cuestión demográfica, que ya es un problema, pero que, a ver, a 5 o Bueno, 10 lo han años metido vista, en su libro, el Plan Quinquenal. Programas para... Sí, hay Incentivar la cada vez natalidad. más Esto viejos. lo estaba hablando con nuestro compañero John, que es un friki absoluto de China, y me ha dicho, menciona lo de la cuestión demográfica, que Sí. ya es un problema,
pero que a 5 o 10 años vista puede ser todavía algo más importante. Y despuntar también Turquía, mucho más. Sí, hombre, claro, ¿qué ibas a decir tú? Y No, pero te falta o sea, decir creo Vietnam. que vamos a flipar con los turcos, ¿eh? Pues por nada. giro en Siria, proyección mediterránea, industria. Pues ahí está el vaticinio. Vamos a seguir respondiendo preguntas, pero antes toca nuestra querida sección de testimonios. Testimonios. Hoy tiene además la novedad de que no vamos a ser nosotros quienes los contemos, sino directamente los suscriptores con su testimonio directamente contado aquí en vivo y en directo. Han sido previamente advertidos de que esto pasaría, es decir, no es un atraco, esto se han podido mentalizar en casa. Así que nos vais a poder contar en directo, ya digo, cómo llegasteis a EOM, cómo suscribisteis, bueno, un poco vuestra vida, sin que se nos vaya mucho de tiempo, pero básicamente que seáis también la voz de este podcast. El primero en contarnos su vida, básicamente, es Gonzalo. Vamos a poner el foco mágico, que podemos llamar Ojo de Saldañamus. A ver que busque a Gonzalo. Ha salido antes, mira, una mano por aquí. Ahí. Esto que se parece más a La Resistencia, ¿eh? Bueno, gracias a Dios O no. al diario de Patricia. También Estamos puede un poco... ser. Gonzalo, tenemos una sorpresa para ti. Claro, Y ahora eso entra. Soy tu amigo de la infancia. Claro. Bueno, hola, buenas. Muchas gracias. Hostias. Eso luego te lo contamos, Gonzalo. Claro. Luego te Ahora, contamos. ahora. Luego te contamos, luego te guardarle el regalo. Ahora hacemos el unboxing. Bueno, yo vengo aquí con mi hermano, Fer, que se suscribió ayer porque le dije, no, tú tienes que Muy suscribirte bien. también. Ahí, Así que apurando. otro adepto al orden mundial. Bueno, pues yo os descubrí con vuestro primer podcast, que vienen los bárbaros buscando entender mejor lo que pasaba en el mundo. Después de que un profe de la uni nos humillara una clase entera de ingenieros de la poca idea que teníamos de lo que estaba pasando a nivel internacional. Desde entonces, yo no he dejado de seguir todo el trabajo que hacéis. Hace ya un par de años me suscribí, porque disfruto mucho de vuestro trabajo y realmente creo que podéis conseguir un medio independiente que no esté influenciado por los agentes externos. Últimamente estoy un poco más en el mundo de los artículos que publicáis en la web y me parecen increíbles. Me encantaría ver cómo se desarrolla en un futuro, quizá con una aplicación o un boletín diario de noticias internacionales. A día de hoy vivo en Escocia trabajando como ingeniero en la construcción de proyectos de eólica marina y me habéis acompañado en todas las campañas de instalación. Esta es la segunda vez que vengo a veros a un directo a Madrid, porque me parece que hacéis un trabajo espectacular. Espero que todo siga yendo bien y a ver cuándo hacéis algo sobre Escocia. Muchas gracias. Hola, Gonzalo. Ahora sí puedes abrir tu regalo para que el resto de la gente disfrute también la experiencia. Evidentemente son regalos sorteras, la duda ofende. Gonzalo se lleva un molinillo, en tanto que ingeniero de temas eólicos. Claro, hombre. Para que lo ponga ahí con el viento escocés. Eso es. Una hucha del mundo, que también está por ahí. Pesa un poquito, o sea que buen viaje a casa luego con ella a cuestas. Un imán completamente espantoso de una pata de jamón, para que te lo lleves a Escocia. Y eso Claro. eso es. Y luego también el libro Despejado, de Caris Davis. También un poquito, o sea, que no sean todo mierdas, sino que... Es un libro, bueno, es un libro precioso sobre uno de los últimos habitantes de las islas estas como más alejadas de Escocia, que bueno, tuvieron como esta idea de sustituirlos y de acabar con esos dialectos. Y entonces es la historia de dos personajes que se hacen entender a pesar de que no se entienden y que no hablan el mismo idioma. Y es muy bonito y bueno, pues esperamos que te inspire mucho estando ahí en Escocia y que te guste mucho. Justo estuve hace 3 semanas en esas islas. Hala. Pues Pues ala, mira, ala lo ahí. vas a disfrutar. Para repasar, pues nada, muchas gracias. Pensaba que Gonzalo. iba a decir, justo lo tengo. El segundo testimonio es de Berta, en este caso. A ver, que levante la mano. Mira, está también aquí a la derecha. Ahí Que el la ojo de tengo. Saldañamus Ahí. le ponga el foco encima. Cuéntanos, Berta. Bueno, enhorabuena, que habéis conseguido agrupar a mucha gente. Hay un poquito de gente, sí. Sí, sí. Y bueno, yo tengo aquí mi testimonio porque yo no me acordaba lo que os había escrito en su momento, así que, bueno, os descubrí a través del podcast de Estirando el Chicle. Oh. Y sí, por curioso que parezca, me quedaba sin episodios y en uno de los últimos salisteis como recomendación. Así que decidí probar, aun cuando nunca me había llamado mucho el tema. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de repente me encontré enganchadísima al podcast e incluso he terminado suscribiéndome para apoyaros. Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Además de hacer los temas muy amenos y accesibles sin perder el rigor, me acompañáis en muchos ratos de mis días entre el laboratorio y casa, como a tantos otros oyentes.
En realidad, mi agradecimiento va un poco más allá de los ratos mundanos, porque fuisteis un gran descubrimiento que, la verdad, ha ayudado a definir una nueva versión de mí. Aparecisteis justo cuando estaba en pleno cambio de la ciencia académica a la investigación en industria, justo después de doctorarme, y disteis mucho aire fresco en un momento que justo lo necesitaba bastante. Ahora, en breves, pocos días, me mudo a Suecia por vida y trabajo y espero seguir llevándoos conmigo para mis ratitos y prometo buscaros algún souvenir vikingo bien hortera y espero poder apuntarme en un futuro a alguno de vuestros viajes y nada, seguid así y a por el siguiente. Ondas. Pues nada, muchas gracias, Berta. Que luego la gente no se piense que estos son como las reseñas inventadas o que se... No. Esto, de verdad es que gente de verdad. todos los testimonios que leemos es gente real que manda o bien su mensaje online o bien una carta. Que, por cierto, Berta se lleva... No, ponle el foco. Claro, el Que foco, falta el regalo. Ah, el regalo. Claro. Por favor, el regalo para Berta. A ver. Está más adelante. No, Habéis claro, iluminado... Berta no es ese señor. Creo que no se llama Berta ese señor. A ver, Segunda fila. Ahí. ¿Qué se lleva ahí? Se lleva el hijo de Miao Zedong, ¿Es verdad? básicamente, que le tenemos ahí, te lo Bien. llevas adoptado a Suecia. Luego también se lleva otra hucha para ahorrar en Suecia, que es muy caro. Con forma de maleta. Eso es. Y el libro Imágenes de Suecia, también un libro de Suecia que sea mono, de Nórdica Libros, ahora que es la feria, pues también hay que aprovechar. Y el imán, tengo aquí puesto el imán de España. Me da absolutamente un miedo terrible averiguar qué es el imán de España. Pero bueno, para que tengas ahí en la nevera sueca. Maravilloso. Pues Total. nada, muchas gracias, Berta, que disfrutes en Suecia el verano sobre todo, que estará más fresquito. Bueno, sí. Claro. No sé, en invierno. No, en invierno no, en invierno hay que como la golondrina volver, Por eso. básicamente. Eso es, pues nada. Qué Ay, fantasía. Berta, Qué no des fantasía. envidia. 24 horas. Qué fantasía. Tengo 3 grados que los Pero pillara. bueno, que aquí, por cierto, pequeño disclaimer, al finalizar el episodio, si tenéis regalos, preferiblemente horteras o yo que sé, queréis alguna foto, podréis venir a dárnoslo, pero eso que sea al final, luego al terminar el episodio, daremos instrucciones más precisas de cómo hacer, para que lo tengáis claro, para subir por una escalera y por otra. Vamos a seguir con más preguntas. Aquí otra petición, es un poco ruegos y preguntas. Ramón pide esto. Me gustaría que me explicarais cómo se distribuye el presupuesto de EOM. Obviamente no quiero saber el detalle de la PG, las pérdidas y ganancias, pero sí cómo se distribuyen los gastos y cómo financiáis el proyecto, porque con las suscripciones no creo que sea suficiente. Gracias por vuestro trabajo. Aquí me pongo la gorrilla de contable y lo cuento, eso es, y la calculadora. No, efectivamente, con las... Esto yo no sé si lo hemos contado alguna vez. Con las suscripciones, efectivamente, no es suficiente para cuadrar el presupuesto de EOM. Lo cuento en líneas generales. A nivel de ingresos, aproximadamente un 60-65% de los ingresos de EOM son suscripciones, que está muy bien. El 25-30%, que no es restante, porque aún queda otro trocito de la tarta, pero un 25-30% viene por No es el fin del mundo, fundamentalmente, que es pues al final la publicidad, los episodios con marcas, etcétera, etcétera. Y un 10-15% es un popurrí de cosas que vamos haciendo a lo largo del año, que son pues charlitas en eventos, la tele, la radio, El libro. los royalties del libro, algún proyecto que nos sale, pues que es un poco de año en año, pero bueno. Eso ya digo en líneas generales, pero ya digo, entre 3/5 y 2/3 del presupuesto viene por las suscripciones. Por eso luego insistimos tanto en las suscripciones, es decir, si somos muy pesados es porque básicamente es importante para esta casa, sea porque quienes no se han suscrito ya, que se suscriban, por favor os lo pedimos, o para quienes sí os habéis suscrito, que sois la mayoría que estáis aquí, pues que también cuando llegue ese momento de renovar, como en el gimnasio, pues que digáis que sí, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, esto es un poco un cálculo a abuela pluma, para no depender de publicidad, por ejemplo, necesitaríamos 12.000 o 15.000 suscriptores. Y ahora mismo estamos en 8.000 y algo. Es decir, que el trocho que queda hasta conseguir eso, pues es muy grande, ¿no? Que luego también, esto a veces, me voy a poner pasivo-agresivo un poquito, me tiene que dejar Alba. Es un podcast de Crypto Bros esto. Fernando. de investment. No, por Dios. Que luego hay gente también que en los comentarios del podcast dice, joder, metéis publicidad, y es como, ya, pero vas a pagar tú, ¿sabes? Oye, que si quieren no la metemos, pero aquí hay que apoquinar, ¿no?
Que luego también, por contar un poco la parte de los gastos, que es un poco el otro lado del balance, son sobre todo sueldos y los impuestos asociados, es decir, IRPF y Seguridad Social. Esto es como el 75-80% de los gastos. Claro, nosotros no usamos, máquinas como una empresa industrial, entonces no tenemos que gastar en eso, tampoco mercancía como, un bar que tiene que comprar las cosas para luego venderlas. Entonces, al final, el grueso de los gastos son sueldos y luego, a lo mejor, algún autónomo externo, tipo Pablo, el técnico que nos edita el podcast y que está aquí grabando, o los informáticos, ¿no? También por eso en algún episodio hemos dicho que nosotros utilizamos el dinero de los suscriptores para invertir en el proyecto y, sobre todo, para contratar gente. Al final lo que hace posible sacar nuevos podcasts, nuevos boletines, más artículos, nuevos proyectos, YouTube, las redes y demás es gente que haga cosas y sobre todo que no estén explotados. Entonces eso es fundamental, meter manos, y las suscripciones sirven para, pues al final, para seguir agrandando el proyecto, que cada vez haya más gente. En el primer vídeo que salía, el de Hola Eomers, esto no sé cuántos seríamos, 5 personas. Sí. Hoy somos 21. Entonces ese crecimiento ha venido también de la mano porque en vez de 900 sois 8.000 y pico. Entonces, que al final también hay un compromiso por nuestra parte, además de pagar impuestos en España, que eso está muy bien, no como los criptoros, pagar seguridad social, IRPF y demás, ¿no? O sea, que nosotros encantados, pero al final también depende de que ese apoyo lo tengamos por vuestro lado. Otra pregunta, que viene de Trinidad. Esto es para Eduardo, porque cosas africanas que tiene el máster, Eduardo. El papel de Eritrea y el conflicto latente en Tigray, que está en Etiopía, y el resto de actores implicados. Dice Emiratos, Egipto, Turquía, etc. ¿Vamos hacia una nueva guerra regional en el Cuerno de África? Yo creo que sí. Ha hablado Saldaña. Siguiente, venga. No, es que no hemos hecho un capítulo de Etiopía y Eritrea y el conflicto en el Cuerno. Llegará, pero bueno, para que lo sepáis, está Etiopía, el Cuerno de África, Eritrea, Somalia, Somalilandia ahí. Entonces, Eritrea es un pequeño estado que hace de tapón en el acceso al mar etíope y hay unas tensiones históricas desde los 90, sí, yo creo. Se independizó de Etiopía. O sea, Eritrea es la Corea del Norte de África, se la conoce así. La cuestión es que hace unos años hubo un conflicto armado en el Tigray, que es una región en el norte de Etiopía, y básicamente es un modelo en el que Eritrea apoya a actores no estatales dentro de Etiopía para generar inestabilidad, y luego el gobierno de Abiy Ahmed, que es este... Nobel de la Paz. Sí, muy merecido. Otro más. O sea, es que el Nobel de la Paz entre Kissinger... Es como que te envilece, es rollo Darth Vader. No sé, tío, mira... Te caes a la lava. A mí que no me lo den, porque me vuelvo un nazi y claro, es que parece lo que pasa, porque... Pero bueno, es que Ahmed, creo que son 900.000 muertos en el conflicto etíope. ¿Qué ocurre? Que ahora se está recrudeciendo de nuevo porque internamente en Etiopía hay regiones como la Amhara y Oromo que están empezando a tener movimientos de insurrección y Eritrea está apoyándolos por fuera. También, además, Etiopía está diciendo que tiene que tener acceso al mar, está ahí intentando reconocer Somaliland, es un follón tremendo. Y luego hay actores externos, Turquía, Emiratos, Sudán también, que están intentando influir también en la situación etíope. ¿Qué pasa? Que han tenido elecciones este mes y, bueno, no las han tenido porque han tenido que cancelarlas en algunas regiones y todo apunta a que vamos a ver un resurgimiento del conflicto. Y, de nuevo, fue un conflicto muy sangriento hace unos años, pasó completamente desapercibido, pero las imágenes eran bestiales. Y yo, por desgracia, creo que va a volver a ocurrir porque hay muchos actores interesados en eso. Pues nada, ahí queda. Bueno, o sea, no sé si este año o el que viene, pero... En el mundo en 2026, Edu ya pronosticó que esto iba a pasar. Y no me he traído la bola. Claro, te falta eso, ahí es lo que te da tu poder. Claro, ni el gorrito de Saldañamus. ya volverás, dale, tío. Que descanse Saldañamus, sí. En Navidad ahí emplea mucha energía. Concentra la fuerza. Eso es. Además, en esta misma zona también que has dicho que el agua va a ser uno de los recursos importantes de aquí a corto plazo, esta es una de las zonas donde el agua va a ser una de las cosas que piten mucho. La gran presa del renacimiento etíope. No simplemente por eso, que sería agua dulce, sino por ese deseo etíope su acceso al mar, lo que implica para con Eritrea y lo que implica también con el reconocimiento a Somalilandia. Sí, va a haber tensión ahí. La siguiente pregunta me hizo gracia y creo que merece estar aquí. Creo que es de Berta, la que nos ha dado el testimonio. Vamos a ver, Berta. Que nos plantea tremenda fricada. En un ejercicio de política ficción, si empezaron a construir bases en la Luna a distintos países, ¿qué creéis que pasaría con la soberanía de la Luna? Ojo, cuidado. Es esta para una serie. Sí, es increíble. Con nazis. Sí, no, del castillo
3. Eso es. Donde huyó Hitler. Claro. Eso es. A ver, pues además también tampoco está muy lejana a nuestro tiempo, ¿no? Igual estas cosas de ese escenario Bueno, de dentro de... tienen el mapita de los alunizajes, que os lo hemos dado. Tenéis Encima, mapa con de chuleta. tenéis chuleta. A ver, lo que nos dice el derecho internacional es que la Luna, igual que otros cuerpos celestes, pues los planetas, los meteoritos, etcétera, no se pueden apropiar por parte de ningún Estado, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, algo que también ocurre, como por ejemplo con la Antártida, aunque hay algunos países que tengan reclamos territoriales, esta idea de los comunes globales, los global commons, que es una cosa interesantísima. Lo interesante es que este ejercicio es muy parecido a lo que ya ocurre, pues eso, en la Antártida, ¿no? Es común a la humanidad, no puede pertenecer a ningún país, pero muchos países tienen allí bases para investigar y hacer sus cosas, mientras no sean cosas militares. Es decir, si un país manda ahí un destacamento en pos de la ciencia, en principio no pasaría nada, ¿no? Porque está el precedente de la Antártida. ¿Ensayos nucleares ahí en medio de los pingüinos? No. No. Claro, los pingüinos Estudiar flipan, el ¿no? derretimiento de los polos, Eso es. bien. Eso es. Pero claro, todo este marco viene de un momento o de un contexto multilateral donde Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban también autolimitarse y pactar para no escalar en plena Guerra Fría. Y hoy en el fondo lo que tenemos es una lógica multilateral en retroceso, donde Estados Unidos se retira de los tratados y organizaciones porque ya no le interesa apoyar esas ideas, ¿no? O incluso ni siquiera hace falta que se retire de esos tratados, simplemente dejar de cumplirlos. Y también hay otros países que están haciendo lo mismo. Por tanto, al final, que exista una norma desde hace más de medio siglo no implica que esa norma vaya a seguir existiendo o respetándose eternamente, sobre todo si además estamos proyectándonos hacia el espacio con toda esta idea del surgimiento de la economía de órbita baja, todos estos grandes proyectos grandilocuentes de regreso a la Luna, vuelta a Marte, como un nuevo espacio de competición geopolítica, ¿no? Es verdad que a lo mejor tienen que pasar décadas, pero yo no descartaría acabar viendo cómo Estados Unidos o China rechazan seguir respetando este acuerdo y empiezan a reclamar partes de la Luna como una extensión de su propio país o una lógica similar también, de nuevo, cuando está regresando esta lógica imperial o colonialista, si quieres, también a la propia Tierra, ¿no? Si voy a reclamar Groenlandia, ¿por qué no voy a reclamar un trozo de la Luna? Es que yo no concibo la duda. O sea, es que eso va a pasar. Además, tenemos un artículo de que las Transit of empresas... very rare resources, a lot of money. No Trump, pero... On the moon. Qué mala imitación, qué cabrón. Porque quieres hacer tú la de Maduro o algo Pero te ha así. salido muy bien. Oh, madre mía. No, pero no incluye a las empresas privadas. Ya. O sea, que es probable que veas antes un Hilton o un... Es que tenemos un artículo de esto en la web. ¿Sabes? Que alguien te reclame... O sea, que Elon Musk decida reclamar, o sea, el rollo como el salvaje oeste. Claro. ¿Quiere decir que es inmediato? No, pero ya se está generando todo un interés hacia ello. Los ¿no? recursos que hay allí... Sí, luego cómo de factibles a extraerlos, etcétera, eso es otra cosa, pero ya que hay una visión hacia eso y que la visión del espacio como ese lugar en el que todos nos entendemos está cambiando, pues Sí. como también está cambiando la Tierra. De las cosas que más rabia me da de no vivir 300 años es que me voy a perder eso. De cómo Yo- colonizamos la Luna y cómo de repente hay un grado en relaciones galácticas en vez de relaciones ¿Sabéis lo que voy internacionales. a, ¿sabéis Bueno, lo que voy a a ver, hacer? ¿Vas a recomendar la teoría de los tres cuerpos? Sí. O sea, voy a volver a los principios e inicios de este podcast cuando recomendaba el problema de los tres cuerpos hasta la saciedad y voy a recomendar ese libro de ciencia ficción porque juega con todas estas ideas. Tiene muchísima geopolítica, muchísimo realismo, pero aplicado a la ciencia ficción y mola mucho. Y nada, esto es como un guiñito A la hace mucho. Classic Alba. Classic Alba, sí, sí. Claro, Luego del así episodio como 100. fumada, igual que en los numerosos episodios que hemos hecho sobre el mar, vimos como al principio era un territorio de nadie, ¿no? Donde tú, libre albedrío. Es verdad, Tú sí. puedes hacer lo que te dé la gana, puedes pasar por donde te dé la gana y luego todo eso se ha ido regulando a nivel internacional y se han ido demarcando territorios, ¿no? Esta parte pertenece a mí, esta parte te pertenece a ti, estas son tus aguas, por aquí se puede pasar o no. Igual con la Luna acaba pasando más o menos igual porque empieza a ser todo puñetazos. En caso de que no se respeten los Sí, tratados ya existentes. tal vez hay como que hay un momento de conflictividad que es lo que da el salto a que las potencias digan, vale, tenemos Claro. que sentarnos y actualizar estos tratados, ¿no? Pero es verdad que el espíritu multilateral está en retroceso, entonces creo que en vez de hacerlo ahora, no se va a hacer con adelanto, se va a permitir ese estadio de conflictividad. Justo. Sí. Y eso es complicado. Claro. En este episodio de preguntas y respuestas es un poco de ida y vuelta porque las dos personas que han leído su testimonio también nos han dejado preguntas y es justo resolvérselas. Aquí hemos leído la de Berta, ahora vamos con la de Gonzalo, porque nos decía, esta me mola mucho, hay un dicho que asegura que quien olvida la historia está condenado a repetirla. ¿Qué situaciones actuales creéis que se parecen más a eventos del pasado y qué desenlaces históricos creéis que corremos el riesgo de repetir?
Un poco de qué elementos ahora mismo de la historia están rimando, de decir, esto se parece mucho a... Ya, Aquí, esto es de quien quiera lanzarse a la piscina. Yo me lanzo porque hace tiempo había escrito en EOM varios artículos sobre este regreso a la visión imperialista, la idea de cómo Trump está llevando a Estados Unidos a lógicas del siglo XIX. De nuevo, esta visión de mundo de lógica de equilibrios de poder, aumento militar. También esta idea de el territorio se puede colonizar, se puede reclamar, que es algo que habíamos no descartado del todo, pero sí que descartado bastante, por lo menos en un consenso internacional. Y yo creo que eso es un error, y que nos lleva a repetir lógicas previas no tanto a la Segunda Guerra Mundial, sino más bien a la Primera Guerra Mundial. Toda esa lógica de competiciones, de visión del territorio como algo colonizable, de basarnos solo en la fuerza y de este mundo regido por las potencias o por la ley del más fuerte, nos lleva a situaciones como las guerras mundiales, ¿no? Y olvidar esos aprendizajes que llevaron 2 guerras precisamente, pues es complicado, y creo que estamos empezando a repetir esos patrones. ¿Quiere decir que vayamos hacia una tercera guerra mundial inmediatamente, que es inevitable? No, pero sí que igual hay estadios de conflictividad cada vez mayor, además adaptados a las lógicas del siglo XXI, y eso es problemático, porque un mundo más conflictivo es un mundo más invivible, y es un mundo que también hace que no nos pongamos de acuerdo o que no colaboremos frente a crisis acuciantes como puede ser la crisis climática, o problemas muy graves que nos atañen a todos y a los que tenemos que mirar de frente, y no lo estamos haciendo. Añado un matiz a lo que dice Alba, porque no es simplemente un mundo más conflictivo, sino un mundo más tolerante con la conflictividad. Eso lo vemos también, por ejemplo, con el hecho de que haya ocurrido lo que haya ocurrido en Palestina y que en Cisjordania se estén dando dinámicas de apartheid que habrían sido impensables hace 30 años post-Sudáfrica. Sí, es verdad. Entonces, que es poco... sí que estamos viendo como ciertos patrones de conflictividad que se pueden asociar a eventos que ocurrieron en el siglo pasado y que parecía que estaban ya superados o que no se iban a volver a repetir, o que se hicieron precisamente tratados internacionales para que no se volviesen a repetir, y sin embargo ahora hay como cierto margen para que se vulneren ese tipo de tratados sin que haya especialmente muchas consecuencias internacionales, como vemos especialmente con el caso de Palestina. Justo, yo lo primero que he pensado cuando he visto esta pregunta es un poco la línea de Alba. He recordado esa idea de Estados Unidos volviendo a finales del siglo XIX, a Donald Trump siendo una especie de reedición de William McKinley, un Estados Unidos proteccionista, hemisferista, que mira a su hegemonía en el hemisferio occidental, que reedita esa doctrina Monroe a su manera, que recupera la idea de la amenaza del uso de la fuerza, incluso la lógica de expansión territorial. No olvidemos que el asunto de Groenlandia sigue estando ahí latente y que cada vez vuelve a mencionarse de nuevo en el discurso de la administración Trump. Lo dijo Marco Rubio, sin ir más lejos, creo que fue en una comparecencia... Lo llevamos al gelo hace unas semanas. Lo que dijo, efectivamente, dice eso, not now, for not now. yet. Sí, eso, for now. Todavía no. Eso es que todavía Groenlandia no era estadounidense, o sea, que ese discurso sigue bastante latente. Y luego, aprovechando también la visita del Papa a España, porque si no sabéis que ha sucedido eso... ¿Ha venido el Papa? Ha venido el Papa a España. Primera noticia. Sí. Y Bad Bunny. Y Bad Bunny. Sí. Ha hecho un concierto o algo así, Sí. ¿no? Ha cantado, sí. Sé que me ha recordado la situación de León XIV a la situación de León XIII a finales del siglo Vale, XIX. bien, sí. Anda, Esa lo han similitud. comentado mucho en el se desayuno lo aquí la compro, gente. se lo No, compro. pero esa reedición o recuperación Rerum en sí. el discurso público de la doctrina social de la Iglesia Católica en un momento donde la revolución de la inteligencia artificial se asemeja o rima en cierto modo con esos efectos de la revolución industrial de finales del siglo XIX. Entonces, eso sí que me recordó a lo que había sucedido con León XIII y que tenemos ahora materializado en León XIV. Sí, yo estaba pensando en una mezcla de el surgimiento de la imprenta y... Bueno, el fuego. Y el momento Oppenheimer, no, porque estaba pensando en la inteligencia artificial y cómo afecta a 2 líneas. Por un lado, la parte más social, económica, laboral y a nivel de conocimiento, y creo que eso me recuerda un poco a eso. También a nivel espiritual, ese nuevo mileniarismo de estamos ante algo nuevo, completamente revolucionario y el mundo va a cambiar, que es lo que estamos viendo un poco en algunos del Silicon Valley. Y luego el momento Oppenheimer por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con esto, porque además, y lo jorobado de esto a situaciones que se puede aplicar a unas armas que cada vez tienen menos control, porque
Quieras que no, cuando se descubrió la energía nuclear y luego Estados Unidos decidió cometer uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad, la gente tomó conciencia. Pero ahora de repente te encuentras que se nos ha olvidado que se tiraron 2 bombas nucleares y se está descubriendo una tecnología capaz de... Bueno, no, capaz no, que se está aplicando para el conflicto de manera prioritaria, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me parece que es incluso más serio que el momento Oppenheimer cuando ya nos lo encontremos. Ahí los pequeños vaticinios. Oye, mucho vaticinio, ¿eh? Bueno, oye, para eso estamos aquí hoy. Queda como un extra, como un añadido al de qué pasará en 2026. Madre, no quiero saber qué habrá en ese episodio, pero luego bueno, pues el en del diciembre 27 nos va a pillar 2 meses después de las midterms y eso va a ser una locura, ¿eh? Cuando tengamos que ver qué va a pasar el año que viene. Claro, no como en los años anteriores que han sido muy tranquilos. No, este va a ser caliente, ya verás. Claro. Va a haber cambio de gobierno en Israel, midterms en Estados Unidos. Es que va a ser una Navidad. Qué buen otoño nos espera. Bueno, cuando preguntamos por las preguntas a los oyentes suscriptores, ahí pusimos en plan una casillita. Oye, ¿tienes alguna pregunta? Y Ainhoa nos dijo, sí, ¿por qué ya no hay episodios cortos? Ainhoa, Clara, un poco más iba a la OCU, básicamente a medirlos. Bueno, corto es muy subjetivo. Hay gente que piensa que 2 horas 44 minutos es corto. Es verdad. No, pero bueno, quienes lleven más tiempo escuchándonos recordarán que al principio había unos episodios más cortitos, eso de 20-25 minutos, que eran Me Explica, donde bueno, contábamos conceptos como muy, muy concretos, ¿no? Un poco para que luego en los episodios hablábamos de ellos, a la gente ya le sonasen. Los acabamos quitando, no me acuerdo, hace año y pico, 2 años, una cosa así. Porque además hicimos una encuesta, os preguntamos a los oyentes de aquel momento de por qué se escuchaban mucho menos. Y os preguntamos, y básicamente lo que dijo la mayoría de la gente es, mira, es que son más cortos que los de 1 hora y media de Historia de Mozambique, que son los que me encajan, y entonces pues como que no, se me encajan en las rutinas y demás, y decidimos quitarlos. Que esto luego también nosotros miramos mucho los datos de reproducciones, sin volvernos locos, pero miramos mucho los datos de cuánto se reproducen, si uno funciona mejor, a ver la retención y tal, y conforme a eso pues vamos tomando pequeñas decisiones, no locurones ni idas de olla, pero vamos ahí como puliendo poquito a poco. Al final esto es... Somos un medio, esto es un trabajo editorial. Este podcast también tiene una decisión editorial detrás. Todo el medio, todo el orden mundial tiene un trabajo editorial detrás, ¿no? Y en el fondo, pues si ves que hay episodios que no funcionan tanto, no gustan y que sobre todo te quitan tiempo para hacer episodios más largos que van a gustar más, pues cambias de apuesta. Bueno, y que es verdad que muchos iban otros días y al final fuimos sustituyéndolo. De hecho, fue una promesa, creo que por llegar a los 6.000. Sí. De añadir más episodios largos, o sea que ahí Dios aprieta pero no ahoga y vimos más episodios largos, que era lo que la gente quería. Aquí Soraya lanza un beef, dice: me gustaría un episodio hablando de la crisis ecosocial y sobre el decrecimiento. ¿Por qué Eduardo está en contra? Luego también había otra pregunta que era algo así como Eduardo versus Alba de crecimiento. No, o sea, vamos a poner la imagen como en claro. YouTube, así con un versus. Rumble in the Jungle. No, la pelea. Yo quiero decir que aquí en guión pone, o sea, no está nada redactado y pone Edu y Alba se pelean. Claro. Entonces supongo que ahora tenemos que pegarnos. No, pero no vamos a pelear. No vamos a pelear. Pero eso no está guionizado, la pelea no está guionizada. No, la guionizada no está pelea, eso es... Pega de verdad. Claro. No, a ver, yo no estoy en contra. Pero. De hecho, cuando lo hagamos ahí, supongo lo debatiremos. O sea, yo lo que creo, y esto es opinión completamente personal, es que descentra el foco del debate real, que es la lucha de clases. Y me voy a poner marxista. Madre mía, chaval. No. Lenin resucitando, tú. Ahora cambia la bandera de Rusia por la de no nos habíamos desaparecido. Y ahí como no está el PC cantando así, no. Básicamente porque al final lo que yo veo... Luego nos llaman rojos en el podcast y tú ya lo acabas de... Es verdad que hay un oyente, se le ve por el logo, es un poco de derecha, la esvástica. Un poco rojos, pero está muy bien. Y digo, bueno, pues... estamos yendo por el buen camino. Y acabas de resucitar a Marx, Engels, Lenin, Mao. Muy bien. Buah, ya verás el del maoísmo. Pero bueno, volviendo un poco a la línea esta, o sea, al final, se me ha ido el argumento que iba a hacer. Estabas alabando a Lenin. Esto pasa por no tenerlo escrito en el guión. La lucha de clases. Básicamente, como es todo mucha teoría, al final nos descentra de eso, de que en realidad el impacto climático que tienen es que
hay gente con mucho dinero que contamina muchísimo más que la gran mayoría de la población del mundo. Es decir, creo que el discurso del decrecimiento no sabe llegar a las clases populares porque se empieza a pensar que básicamente no puedes meter tu coche diésel en la M30. Es con lo que se queda el trabajador. Y mientras tienes a Taylor Swift dando botes por el mundo para ver a su novio jugar un partido y la gente dice, ¿qué me estás contando? Es decir, ¿qué me estás diciendo? Entonces creo que el marco y el discurso alrededor del que se intenta abordar una cuestión como es la lucha de clases, que llevamos mucho tiempo con eso, hace que se difumine ese asunto en realidad. O sea, tú tienes un Dubái y estoy aquí que he tenido que quitar el bote porque no me subía la Coca-Cola con la pajita que se me había pinchado. Literal. Me explico, creo que hay... Por eso esto yo lo desarrollaré mejor escribiéndolo cuando lo debata con Alba. Claro, el libro rojo de Saldaña, claro, básicamente. Haremos un canal de YouTube en el que habrá quien conía leyéndolo 24/7, como en Turkmenistán. Claro. Yo creo que en realidad estamos más de acuerdo claro que lo sí. que... O sea, como que se ha generado esta idea de estamos pues como en contra. los de la NBA, David seguro que lo sabe, que fingían las peleas y los beefs en los 80 y los 90. O sea, a mí me parece que las tesis del decrecimiento son interesantes porque proponen unas alternativas y sobre todo creo que si los enfocamos precisamente desde esa lucha de clases, esa visión más marxista, es dar un pasito más allá. Creo que la clave es conjugar esas dos cosas. Claro. Porque no solo esto de hay que acabar con el sistema capitalista, es ¿por qué lo sustituimos? ¿Cómo lo sustituimos? ¿Qué pasos damos para ello? Pero, por supuesto, tiene muchísimas delimitaciones y, sobre todo, si lo miramos desde un punto de vista global, la narrativa del crecimiento es poderosísima y la narrativa del crecimiento también asegura el bienestar nos ha asegurado el bienestar y asegura el bienestar de muchos que todavía están trabajando para llegar a ello. Por lo tanto, hay que entender bien cómo se aplica esto, pero me parece que dibujar horizontes y futuros donde repensemos nuestra relación con el consumo, nuestra relación con cómo entendemos la economía actualmente, con esta producción desatada y contaminante, es interesante. Total, pero es al final teorías que hablan es un norte hablando a un sur. Porque... O sea, es que tú vas a muchos países del mundo y no te vas a poner a decirles yo creo que tenéis que crecer distinto, que no tenéis que tener estas carreteras asfaltadas con este tipo de asfalto. ¿Sabes? O mejor un mercado ecológico. Mira, yo quiero ir a un súper en el que tenga las cosas envasadas. O sea, como que creo que ahí hay un debate muy chulo que vamos a tener cuando hagamos ese capítulo. Va a haber que empollar, por eso en realidad no se ha hecho todavía, porque yo querría leer mucho más, pero bueno. Pues nada, ahí quedará esa pelea. Jara y yo estábamos comiendo palomitas mientras hablabais. Pero no sé si va a ser la última, a ver si es la última o la penúltima pregunta. Este es de Francisco José, también es que antes lo hemos medio prometido, así que vamos a ello, me parecería un buen cierre, que es ¿qué creéis que va a pasar con las elecciones de noviembre en Estados Unidos? ¿Declarará el estado de excepción Trump por incitar a su policía antiinmigración a alterar el orden y el bienestar en algún estado demócrata? Y esta me la das a mí. Sí, para poner la guinda aquí en la puntita de la Torre Eiffel. Bueno, antes de nada, recordemos que en noviembre son las elecciones de medio mandato, las midterms, que se vota sobre todo la renovación de toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de Estados Unidos, que son las cámaras que conforman el Congreso. ¿Qué dicen las encuestas? Que ahora mismo, en términos agregados, ganarían los demócratas por un margen de unos 4 o 5 puntos. ¿Esto nos dice algo? Pues la verdad es que no dice absolutamente nada, o por lo menos no mucho. Es un margen estrecho, así que puede entrar en el margen de error estadístico. Ya hemos visto que en Estados Unidos muchas veces las encuestas se mueven en esos márgenes de 4 o 5 puntos de diferencia. Además, luego las elecciones tienen un componente muy territorial. Sobre todo, depende de qué estado renueven el Senado para saber si se la juegan más los republicanos o los demócratas, porque al ser 1/3... Sí, rotatorio. Claro, eso es. Ahora mismo el equilibrio en la Cámara de Representantes es una mayoría republicana con 219 frente a 212 congresistas demócratas. Y en el Senado pasa lo mismo, hay mayoría republicana de 53 a 47. Esto ha implicado que en esta primera mitad de mandato Trump haya tenido bastante manga ancha para aprobar medidas, también teniendo en cuenta que tiene esa mayoría afín de jueces conservadores en el Tribunal Supremo, aunque le han tumbado alguna cosa, pero bueno, que sigue teniendo el Tribunal Supremo también, en teoría, a su favor. Entonces, en estas midterms está por ver si se aguanta esa mayoría o si sufre algún tipo de revés, que en teoría, mirando los precedentes, es lo más probable. De momento, que todavía quedan unos cuantos meses, 5 meses.
Sí, pero bueno, que si tú miras históricamente, los presidentes o el partido del presidente suele sufrir un revés electoral en esas midterms. De hecho, en condiciones normales, y digo en condiciones normales, lo lógico sería que perdiera al menos la Cámara de Representantes, como ya sucedió en el año 2018 durante su primer mandato. En cuanto al Senado, recordemos que los demócratas necesitan sacar mayoría. No les sirve un empate porque el vicepresidente J.D. Vance, no J.D. Vance, que a veces en los comentarios se quejan de tu pronunciación. Yo lo leí en el comentario el otro día y dije, es J.D. Vance, ¿no? J.D. Vance. J.D. Vance. Eso decimos J.D. Vance. JD. Claro, JD tiene ese voto de calidad que es el que marca la diferencia en caso de empate. Y con este escenario, pues podemos plantear el debate de si Trump va a intentar entorpecer la votación todavía más, porque ya lo ha estado haciendo en estados con esa redefinición de los distritos, intentando limitar el acceso al voto en algunos estados donde hay una población afroamericana muy importante. Bueno, yo ahí os lanzo la pregunta, si tenéis alguna opinión. Yo creo que sí. Yo creo que va a hacer un testeo de cara a las generales. O sea, no, es un tío que no ha reconocido su derrota en las anteriores presidenciales. ¿Por qué va a reconocer ahora? O a lo mejor lo reconoce, pero vamos a ver que empieza a poner a prueba cosas que luego va a aplicar en las generales. Sí. O sea, es que, vamos... No, y la campaña previa también va a ser interesante ver cómo trata de entorpecer todo el proceso, cómo se van... Todas esas campañas, cómo se van a ir desarrollando y lo difíciles que van a ser. Yo creo que van a ser no solo reñidas, sino pues mucha desinformación, mucha violencia. Va a ser un periodo calentito. Mucho el control previo y por post parte de de las ICE. midterms, sí. Pero tú piensas, Edu, entonces que va a haber tercer mandato de Donald Trump. Yo no lo descarto. Yo es un escenario que ya digo, bueno... Total. No? O sea, no pero es con algo, elecciones de por medio, entonces. Pero es que no es algo que no haya existido en Estados Unidos. Es decir, un país que se basa en lo consuetudinario tiene precedentes de que no haya un límite de está mandato. la enmienda de que está limitado los mandatos. Otra cosa es que se la pasen por el forro o la reinterpreten. O declaras un estado de excepción y no hay elecciones. Básicamente no es que haya un tercer mandato, es que no hay escenario de elecciones. Claro, pero entonces no te preparas para unas elecciones porque no va a haber elecciones. Claro. Yo sé que este tío, estoy casi seguro, que va a intentar entorpecerlas, porque todas las declaraciones que vemos, no veo por qué no lo iba a hacer. O sea, si es que las anteriores asaltaron el Capitolio. O sea, que es una locura. Y pasó. Pues en estas, no sé. Nada. Bueno, pues con esta nota de optimismo nos vamos. Arriba los corazones, básicamente. No. Hay una que es... ¿Quieres jugártela? No, que es ¿cuándo vais a hacer el episodio del zoroastrismo? Llegará. ¿Estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Para un evento, para otro hito haremos el de zoroastrismo. Para los 10.000, 12.000, no Algo sé. así. No es un tema sencillo. Cada vez lo pide más gente, solo digo eso. Pues nada, oye, hasta aquí el episodio de preguntas y respuestas. Qué maravilla, se nos han quedado muchas sin responder, o sea, hay aquí un montón en el guión. En un momento tuve miedo de que nos faltasen, pero no, al final hay material para hacer otro episodio. Sí. Así que nada, muchísimas gracias, Alba, por estos 8 años, 8.000 suscriptores, el podcast, todo. Gracias a vosotros y gracias al equipo y a toda esta gente. Gracias a ti también, David. Nada, un placer y eso, muchísimas gracias a todo el equipo que tenemos aquí en primera fila, a nuestros amigos y familiares, en particular a mis padres y a mi hermano y a mi pareja, a la Virgen y de Guadalupe, a toda la gente que ha venido aquí. Ahora te vas a ver el México-Sudáfrica, básicamente. Hombre, por supuesto. Claro, la duda ofende. Muchas gracias, Jara Monter. Muchas gracias a vosotros, a todos los suscriptores que están aquí y a los que no han podido venir, que luego nos van a escuchar desde casa. Es verdad, que aquí no cabían los 8.000 y pico, poco a poco, de camino al Metropolitano o algo así. Y muchas gracias también a ti, Eduardo, nos estábamos comiendo tus palomitas. No, a vosotros, y también decir una cosa, estos son 8 años, pero el proyecto lleva más tiempo, nos ha acompañado gente que está hoy aquí, y gracias a la familia que siempre ha estado a nuestro lado, cuando pensábamos que esto, dudábamos si merecía o no la pena, que eso también es importante. Sí. Quien en los ratos malos te dice que tires para adelante. Pues sí, también hay que agradecerlo. Muchísimas gracias a quienes nos habéis acompañado en este camino, también gracias al equipo y al final a toda la gente que trabaja con nosotros, que es fundamental, que bueno, no los veis en el podcast, pero de verdad que es imprescindible para que esto salga el técnico, adelante. También a Pablo, una fantasía que está por aquí. Él está escondido. Que se esconde porque no le gusta, pero también él de verdad que es fundamental, nos reímos mucho con él. Y nada, sobre todo, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Gracias de verdad por apoyarnos, por estar suscritos, por escucharnos, por seguirnos y por estar ahí, que al final siempre es un gusto vernos tan apoyados. Y nada, que nos vemos muy pronto aquí de vuelta en No es el fin del mundo. Gracias. No es el fin del mundo,
el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.